Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. No olvides que tengo un Patreon, donde esta y otras historias están adelantadas o terminadas. El link está en la descripción. Capítulo 21. Capitán 21. El tren de las confesiones en el puente tercero. Fue un día muy agradable y soleado. Gwen Stacy acababa de terminar sus clases de la mañana. Ella y Peter Parker caminaban hacia la cafetería para tomar un café antes de su próxima clase. Mientras caminaban, Peter divagaba sobre el obstáculo con el que se había topado en su investigación de genética entre especies, la que estaba llevando a cabo bajo la supervisión del Dr. Connors. Fue entonces cuando estalló el alboroto. Los teléfonos vibraban. Todo el mundo parecía estar emocionado. Un grupo de estudiantes se reunió alrededor de la tableta de alguien. Es Veritas, ha vuelto. Oye, mira, Veritas está transmitiendo de nuevo. Oye, jajaja, mi comentario fue el primero. A Gwen se le heló la sangre. Tenía que irse. Uf. Gwen se dobló, agarrándose el estómago. Peter se giró hacia ella con preocupación. Gwen. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Cólicos menstruales, jadeó, retrocediendo ya. Son muy fuertes. Me tengo que ir. Adiós. Desapareció antes de que Peter pudiera decir nada más. Gwen, con su traje de araña, se balanceaba velozmente entre los edificios. Llevaba auriculares conectados a su teléfono, que le transmitían esa voz suave y horrible que todos se veían obligados a escuchar. Ella empujó más rápido. 10 minutos. Me dio 10 malditos minutos. Ahora bien, padre, ¿comenzamos? ¿Escucharás mi confesión? Dijo Lucas, dando una palmada. El padre Patrick se levantó lentamente. Veritas, dijo, la confesión debe hacerse en privado. Luke hizo un gesto de desdén con la mano. No hace falta. No me importa en absoluto que los demás lo sepan. De hecho, insisto en ello. Patrick asintió forzadamente. De acuerdo. Hagámoslo como tú quieras. Entonces, déjame explicarte el procedimiento, por si no lo conoces. Empiezas por, no lo interrumpió Luke con un dedo en alto. Empezaré enseguida. El padre Patrick suspiró. Realmente no había otra opción que aceptar. Claro. La expresión de la máscara de Luke se suavizó hasta convertirse en algo casi humano. Casi vulnerable. Verá, padre, comenzó, con la voz más baja, mi padre era un hombre muy trabajador. Muy dedicado. Pero la persona para la que trabajaba abusaba de él a diario. Lo humillaba. Le gritaba. Le decía cosas que no puedo repetir delante de las monjas. Cada noche, al llegar a casa, se sentaba con un cigarrillo y bebía. Y por cada vez que su jefe lo insultaba ese día, quemaba el cuerpo de mi madre con ese cigarrillo encendido. Una quemadura por cada insulto. Muy preciso. Muy disciplinado. La voz de Luke se mantuvo tranquila. Finalmente, ella murió. Y entonces me tocó a mí. La hermana María se llevó la mano a la boca. Era muy bondadosa y no soportaba el sufrimiento ajeno. Evidentemente, ni siquiera el de un terrorista. Más tarde, adquirí estos poderes. Poderes extraordinarios fruto de un accidente extraordinario. Y un día, me contrataron para un trabajo que requería mis habilidades únicas. Ese día, me insultaron 4 veces. 4. Levantó 4 dedos enguantados. Cuando llegué a casa, no tenía un cigarrillo. Nunca adquirí el hábito. Así que simplemente usé las palmas de las manos. Hice exactamente lo que mi padre me hizo durante los 13 años de mi vida. La sonrisa de la máscara desapareció por completo. Los labios negros se apretaron hasta quedar finos. Pero cometí un error. Se suponía que debía hacerle 4 quemaduras. Lo maté en 2. Después de la segunda vez, no quedó ningún cuerpo. Ni huesos. Nada. Inclinó la cabeza. Patrick parecía aterrorizado, no solo él, sino también Mary, quien apenas unos instantes antes lo había estado compadeciendo. Se habían dado cuenta de algo muy peligroso. El hombre tras la máscara de bufón, estaba completamente destrozado y loco. Creo que mi padre todavía no me ha perdonado por eso. Donde quiera que esté, probablemente todavía me esté maldiciendo por no haber podido lograr una tarea tan simple. Luke se enderezó. Ese es el pecado más grave que quiero que me perdones, padre. El pecado de un hijo que no supo seguir el ejemplo de su padre como es debido. Comentarios de los usuarios. El fan de Fall. Me recordaba tanto a él, una lágrima blanca y pegajosa acaba de rodar entre mis piernas, potá. @defallfan, jajaja, ¿en serio? ¿Viniste?
Binge binge. Au así, mi dosis diaria de rebeldía PURP. El Joker de ese universo era una verdadera leyenda. Me pregunto por qué nunca usó TP. Ganó tanto TP en tan pocas transmisiones que podría haber vivido para siempre. Descansa en paz, mi cabra. Urbdono 2 TP, pota. @defaultfan, sabes que este lo hizo por ti. Se merece una recompensa. Fan del loco. @pota tienes razón. Tómalo, muchacho. Llevo 2 semanas sin un centavo, el fanático de Fold donó 90 TP Greedicat. Esa era una oportunidad perfecta para decir la frase, ¿por qué no la dijo? Fan de Fold. @Greedicat, me alegro de que no lo haya hecho. Los principiantes se inspiran y eso está bien. Pero cuando copian a otros por completo, da mucha vergüenza ajena. Me gusta su estilo, pero espero que descubra más de su estilo único en el futuro. Tengo muchas ganas de ver cómo va su carrera. Cuando Luke escuchó que sonaba el timbre para hacer una donación, miró el teléfono brevemente. Sí, Luke se dio cuenta de que todo ese espectáculo había valido la pena. Esa única donación era apenas 10 puntos menos que los puntos de técnica adicionales que obtiene al luchar contra Gwen. Creo que mi padre todavía no me ha perdonado por eso. Donde quiera que esté, probablemente todavía me esté maldiciendo por no haber podido lograr una tarea tan simple. Luke se enderezó. Ese es el pecado más grave que quiero que me perdones, padre. El pecado de un hijo que no supo seguir el ejemplo de su padre como es debido. El padre Patrick se aclaró la garganta. Su voz sonó más firme de lo que se sentía. Tus pecados quedan perdonados, que Dios te conceda el perdón. Luke dejó escapar un largo suspiro. Tilde eso se sintió bien. Muy bien para la conciencia. Por cierto, padre, ¿alguna vez ha cometido algún pecado? El corazón de Patrick golpeó contra sus costillas. Sí, todos lo hacen, y dijo con cuidado, intentando cambiar de tema. Pero yo ya he sido absuelto. Y para ti, Veritas, muchacho, las cosas aún pueden ser diferentes. Puedo ayudarte. Puedo salvarte y... ¿tú también has pecado? Lo interrumpió Luke, con una sonrisa negra que se ensanchaba. Eso es interesante. ¿Por qué no me lo cuentas? Eso es confidencial, dijo Patrick. Entre Dios y yo. Luke alzó la palma de la mano. El resplandor anaranjado se reflejó en los ojos del anciano sacerdote. No es de buena educación guardar secretos, padre. Usted conoce los míos. Necesito saber uno de los suyos. Dígame, ¿cuál es su pecado más grave? La respiración de Patrick se aceleró. Luchar o huir. Su cuerpo le gritaba que corriera, pero no había a dónde ir. Con voz temblorosa, pronunció una mentira forzada. Mi pecado fue y de niño, estaba jugando a la pelota y accidentalmente golpeé un nido de pájaros. El nido se rompió y los polluelos murieron. Nunca pude perdonarme. Desde ese día juré no volver a hacer daño y... Un nido de pájaros, repitió Luke, secándose una lágrima fingida. Es adorable. Pero te pregunté por tu pecado más grave. Ese claramente no lo es. Luke ladeó la cabeza hacia el otro lado. Ya veo el problema. Un hombre tan importante como usted simplemente no entiende lo que significa pecado capital. Levantó un dedo, con aire didáctico. Déjeme que se lo muestre. A Patrick se le revolvió el estómago. El secreto no solo había salido a la luz, sino que todo el zoológico estaba a punto de perder. Que te jodan, Veritas. El viejo sacerdote se abalanzó hacia la puerta. Dio 3 pasos completos antes de que Luke lo agarrara por el cuello por detrás y lo estrellara contra el suelo. ¡Gah! El aire salió de los pulmones de Patrick en un jadeo húmedo. Luke se inclinó y lo enderezó sujetándolo por la nuca, como a un gatito travieso. Ahora bien, ¿a dónde ibas? Dime, ¿has cometido algún pecado más grave que este? La pantalla de su teléfono parpadeó. Comenzó a reproducirse una grabación. Mediante telequinesis, movió el teléfono hacia los rehenes atados para que también pudieran verlo. La grabación también se compartió con el público y los espectadores. Patrick Shane y el senador Stern se dieron la mano. Patrick recibió una maleta llena de dinero a cambio de 8 carritas inocentes. Al final, Patrick y Stern se abrazaron, y pareció que se susurraban algo al oído. Es Alicia. Suzanne. Elijah y los otros niños. La voz de la hermana Mary se quebró. Nos dijiste que fueron adoptados por una familia del campo. ¿Por qué se los lleva el senador? ¿A dónde los lleva? El siguiente vídeo respondía a su pregunta. La hermana María dejó de respirar. Los niños yacían desmembrados sobre una mesa de investigación hecha de acero frío. De fondo se escuchaba una grabación de voz.
La voz del senador Stern, tan despreocupada como una lista de la compra. Ninguno de los del lote anterior resultó ser mutante. Necesitaremos más suministros, llama a Patrick. Más vídeos. Más niños. Más informes con sellos de mutante o no mutante. Cada vez más y más, sellos tras sellos tras sellos. No mutante. 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 No mutante. Sellado. Archivado. Eliminado. La hermana María lloró y se desmayó. La hermana Sara tembló. Los puños del diácono Pablo temblaron. ¿Cómo pudiste? La voz de la hermana Sara se quebró. Eran niños. Niños de nuestro propio orfanato. Mary y yo los criamos como madres. El diácono Paul se puso de pie. Tenía la cara mojada. Su voz era pura rabia. Padre Patrick. Este pecado es imperdonable. Se volvió hacia la figura enmascarada. Veritas. Tú no eres el diablo. Esa criatura en el suelo sí lo es. Mátalo. No merece vivir. Pero lo que Paul parecía haber olvidado era que este bufón no era una figura de villano incomprendido, era un loco absoluto y total. Lucas se volvió hacia Pablo y le dijo: Oh, Pablo. Tú no eres quien decide quién muere hoy. Entonces la máscara de Veritas se estiró en una sonrisa mucho más amplia de lo que cualquier rostro humano debería permitir. Los labios pintados de negro se entreabrieron lentamente, revelando hileras y hileras de dientes dentados, como los de un tiburón. Una larga lengua negra se deslizó entre ellos, empeorando aún más la ya de por sí espantosa sonrisa. Comentarios del público. Kafinewitsch. Ann. Sí, así es como luce un bufón diabólico, Misa. Mi tipo, la verdad. Comentarios de los usuarios. Appleham. Oye. ¿Qué demonios es eso? The Disgraced One. El mocoso se está adaptando sorprendentemente bien a su nuevo papel. Estaba seguro de que necesitaría más tiempo para acostumbrarse a infundir miedo en la gente. Qué interesante. The Disgraced One donó 3 TP de Lucifer. El sacerdote que blanqueó al diablo era un diablo él mismo. Interesante, pero ¿qué demonios es esa sonrisa? Binge. Mi sonrisa tonta estoy a punto de cometer un acto de terrorismo extremo. Entonces, la transmisión, exclusiva para los fans de Marvel, fue pausada. Gracias por leer. El capítulo regular se retrasó un poco porque estaba esperando que se acumularan los buenos comentarios del capítulo anterior. Y no me decepcionaron. Encontré un tesoro de comentarios geniales. Pero solo pude incluir algunos. Además, una pequeña mala noticia. Me mudo a un lugar nuevo mañana, así que la mudanza y la instalación me van a ocupar todo el tiempo. Por lo tanto, no habrá capítulos mañana. Apóyame en Patreon. https www.patreon.com/c/marveller. Por ahora solo hay 2 capítulos avanzados. Capítulo 22. Capitán 22. El tren de las confesiones en el puente cuarto. Muy por encima del cielo, Spider-Woman soltó su telaraña y se elevó por los aires. Estaba increíblemente inquieta. No tenía ni idea de lo que estaba pasando dentro de aquel vagón. La transmisión se había detenido hacía un par de minutos, justo después de esa revelación espeluznante y esa boca que se abría de forma diabólica. Mientras se acercaba, el vagón del tren apareció a la vista. Pero entonces, sintió un cosquilleo en el estómago. No en el tren, sino arriba. Ella levantó la vista. Allí estaba Veritas, de pie con naturalidad en el punto más alto del arco de acero del puente, sujetaba con una mano una cuerda que se extendía horizontalmente a lo largo de la cima del puente. Colgando del extremo izquierdo de la cuerda estaba el padre Patrick Sein, forcejeando y gritando mientras se aferraba al precipicio que daba al río. Colgando del extremo derecho de la misma cuerda, atados fuertemente, se encontraban 2 monjas y un diácono. Sollozaban, aterrorizados. Era un perverso sube y baja humano. Y Veritas era lo único que les impedía caer. Tuip tuip. 2 telarañas se lanzaron hacia lados opuestos del puente. Gwen salió disparada hacia arriba, con el viento aullando a su lado. Su sentido arácnido se activó de nuevo. ¡Bum! ¡Bum! 2 enormes y ardientes explosiones estallaron en el aire, bloqueando su paso. Gwen lanzó rápidamente una telaraña hacia su derecha, esquivando la explosión y redirigiendo su impulso. Aterrizó suavemente, agachándose sobre uno de los pilares de acero del puente. Ella levantó la vista. Estaba a unos 30 pies por debajo de la cima. A 30 pies de Veritas. Veritas bajó la mirada, con la máscara de bufón ladeada. Mujer araña. Justo a tiempo. Se puso tensa, lista para saltar.
Antes de la charla de hoy, continuó, quería intentar algo. Corregir un error del pasado. Hizo una pausa, ajustando el agarre en la cuerda. La última vez, mis sinceras palabras no lograron que comprendieran la verdad. Que no todos merecen ser salvados. Señaló al sacerdote que luchaba por contener las lágrimas en un extremo, y luego a las monjas y al diácono que sollozaban en el otro. Las palabras no bastaron. Así que ahora, les enseñaré la lección a la fuerza. Su única mano, que sujetaba la cuerda, resplandecía. Por un lado, Patrick Shane. Ya has visto qué clase de hombre es. Por el otro, Sarah, Mary y Robert. 3 almas verdaderamente inocentes. El resplandor se intensificó. Solo puedes salvar a un bando. La cuerda se quemó con una pequeña explosión. Elegir. Ambos equipos cayeron. No. Ella no pensó. Su cuerpo simplemente se movió. Gwen se lanzó hacia la derecha, con la mano extendida, los dedos buscando el extremo ardiente de la cuerda. Omitido. La cuerda se deslizó entre sus dedos por centímetros. Tonterías. Zas. La cuerda se atascó en la espalda del diácono. Con la otra mano, lanzó una segunda cuerda hacia la estructura de acero del puente. Apretando los dientes, usó su propio cuerpo como ancla para balancear a los 3 rehenes en un amplio arco descendente. La fuerza G era intensa, pero al balancearlos en lugar de detenerlos instantáneamente, evitó que se les rompiera el cuello. Llegó al otro lado del puente y, sin detenerse, giró su cuerpo en el aire, dando una voltereta hacia atrás. Disparó múltiples telarañas para sujetar firmemente la cuerda del trío al acero. Dejándolos colgando como. Antes incluso de terminar su voltereta, se impulsó con ambos pies desde el pilar metálico, lanzándose en picado como un misil. Bueno, aunque este tipo sea un auténtico monstruo, no puedo dejar que Veritas lo mate. Tiene que cumplir el castigo que se le imponga, en la corte. Pensó Gwen mientras encogía los brazos para acelerar su descenso al máximo, extendiendo la mano hacia el sacerdote que caía. Cuando Patrick Shane vio la mano de Gwen extendiéndose hacia él, una oleada de alivio, aunque desagradable, lo invadió. De hecho, sonrió. Sálvame, Spider-Woman. Gracias a Dios. Pensó Patrick, aún cayendo, gracias a Dios que me voy a salvar. Y gracias a Dios que ese loco enmascarado no lo reveló todo. Si Veritas hubiera revelado lo que realmente hizo en secreto, lo que les hizo a los niños del orfanato de la iglesia, su vida habría terminado. Una turba lo habría destrozado antes de que la policía pudiera siquiera detenerlo. Con lo que reveló, saldré enseguida. Pensarían que solo me dedicaba a la trata de personas. Patrick se burló para sus adentros mientras la mano de Gwen se acercaba cada vez más a la suya. La gente para la que trabajo no es gente común. Tenemos jueces. Tenemos políticos. Estamos por todas partes. Si cortas una cabeza, 2 más ocuparán su lugar. Lo que Patrick no sabía era que su vida ya había terminado por completo. Luke ya había revelado anónimamente todas las atrocidades e indescriptibles que Patrick les había hecho a esos niños y niñas huérfanos antes de entregárselos a Stern. Cosas que harían vomitar a cualquier persona normal. Cada foto, cada vídeo, cada documento y cada correo electrónico, ya se estaba propagando como la pólvora para que todo el mundo lo viera. Simplemente no mostró todo en la transmisión, ya sabes, el tiempo es muy limitado. Lo único que Luke no había revelado era la prueba de la conexión de Patrick con Hydra. Bueno, aunque hubiera querido, no podía. Al fin y al cabo, no había nada que pudiera encontrar sobre ellos. De hecho, la única razón por la que se enteró de ese sacerdote repugnante fue porque estaba investigando a Hydra y se topó con un callejón sin salida. Si Hydra pudiera quedar al descubierto, si todos sus datos se hicieran públicos, si los Vengadores entraran en acción para desmantelar las bases de Hydra, entonces Luke podría haberse apoderado de una en medio del caos. Habría borrado los datos de la base ocupada de los archivos o habría hecho algo para mantenerla oculta. El caos y las donaciones que habría ganado con la alocada revelación habrían sido una gran ventaja. Pero, por desgracia, no encontró nada concreto, nada de valor. Gwen estaba cerca ahora. A 15 pies. Zas. Una telaraña disparada desde su tirador impactó justo en el centro del pecho de Patrick. Te pillé, pedazo de mierda. Dijo Gwen. Estoy salvado. Exclamó Patrick, gracias, mujer araña. Pero entonces los ojos de Patrick se abrieron de par en par. No hacia ella. Por encima de ella. Una sombra cayó sobre ambos. Una mancha borrosa en blanco y negro descendía más rápido de lo que debería haber sido físicamente posible. Verdades. Pasó junto a Gwen tan cerca que ella sintió la ráfaga de aire desplazado.
No puedes burlar las reglas que yo impongo, mujer araña. Su voz era tranquila. Te dije que eligieras un bando. Llegó primero hasta Patrick. Y con un estallido de energía en la palma de la mano, cambió de dirección para mirar hacia arriba. Sus manos enguantadas se posaron a ambos lados de la cabeza del sacerdote, con la delicadeza de una bendición. Y ya has elegido uno. No, no, no. Gritó Patrick presa del pánico. ¡Boom! El horrible grito de Patrick se desvaneció en el hermoso sonido de la explosión de berritas. Gracias por leer y por su apoyo. Mañana es jueves, el día oficial sin capítulos. Pero ¿saben qué? Como ayer ya me tomé un día libre, mañana también les daré un capítulo. Apóyame en Patreon. https www.patreon.com/c/marbeller. Ahora mismo hay 3 capítulos avanzados. Capítulo 23. Capitán 23. El tren de las confesiones en el puente V. El estruendo ensordecedor de la explosión resonó sobre el East River, seguido de una onda expansiva. Humo, ceniza y sangre caían como lluvia hacia las aguas del río. Comentarios del público. Ashley. Mierda. Iván. Bien merecido, diría yo. Esos depredadores no merecen vivir en absoluto. Kafinewicz. Por mucho que odie a Veritas, que haya matado a ese monstruo me produjo cierto alivio en el corazón. Ava. ¿Qué demonios, chicos? ¿En serio están apoyando a un terrorista? Acaba de ejecutar a alguien en directo, Emily. Ava tienes razón, ¿y si al día siguiente decide matar a alguien porque se saltó un semáforo en rojo? Adorable Filter. El diablo de la verdad ejecuta a un monstruo con piel humana y túnica blanca, en lugar de señalar con el dedo al bufón, el simpatizante del mal puede meterle el dedo en el culo. Gwen colgaba de una sola cuerda sujeta al puente, su cuerpo meciéndose al viento. Hizo una mueca al ver el cuerpo decapitado y carbonizado de Patrick Shane caer al río. Gwen contuvo la respiración. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Casi lo había salvado. Casi. La telaraña que estaba unida al cuerpo de Shane ahora estaba flácida, el hombre se había ido. Ella se quedó mirando el espacio vacío, con el corazón encogido. ¿Sabes lo que hizo? Las palabras de Veritas resonaban en su mente, como si intentaran salvarla de la culpa. Pero al instante desechó esa idea. No importaba. No importaba si Patrick Shane era la persona más repugnante y malvada del planeta. Ser ejecutado por un terrorista enmascarado no era justicia. Merecía comparecer ante la justicia en un tribunal, no ser hecho pedazos en el cielo. Luke flotaba en el aire, con su máscara y traje blancos empapados en la sangre de Shane. Su descenso se detuvo por completo gracias a los continuos disparos que salían de sus palmas. Muy por encima de ellos, a salvo del radio de la explosión, el teléfono de Luke había transmitido en directo la espantosa ejecución. Ahora, descendía rápidamente, quedando suspendido justo debajo de los zapatos negros de vestir de Luke. Luke se subió al teléfono flotante. Desactivó las explosiones con las palmas de las manos y luego sacudió el polvo de su traje negro. Y como por arte de magia, la sangre comenzó a desaparecer, y el traje y la máscara quedaron como nuevos. Con un simple pensamiento, el teléfono flotó hacia arriba, llevando a Luke de vuelta hasta que quedó suspendido a la misma altura que la Spider-Woman que colgaba. Su máscara se movió, y sus labios negros se estiraron en una expresión de regocijo absoluto y repugnante. Sé que te he enfadado muchísimo ahora mismo, Spider-Woman, dijo Luke con una voz exasperantemente agradable, pero créeme, esto fue realmente por tu propio bien. Los nudillos de Gwen se pusieron blancos mientras apretaba con fuerza su telaraña. Lo miró fijamente a través de sus lentes blancos. No debiste haberlo matado, espetó entre dientes. Veritas simplemente echó la cabeza hacia atrás y soltó una risita suave y burlancia. Oh, mi querido héroe. Eso fue simplemente el resultado de tu propia decisión. Yo solo hice lo que tenía que hacer, dijo con suavidad. Y créeme, cuando vuelvas a casa hoy y veas el mundo con los ojos de la gente, te darás cuenta de lo maravilloso que es a veces dejar morir a alguien. Se acercó lentamente a ella. Te darás cuenta, mujer araña. Si tan solo usaras tu juicio para detenerte y pensar antes de lanzarte al peligro para salvar a alguien, si tan solo te preguntaras si realmente vale la pena el esfuerzo, tan solo ese pequeño pensamiento, se inclinó ligeramente hacia adelante, y los ojos de la máscara se entrecerraron. Con la mitad de vuestro esfuerzo actual, haríamos de esta ciudad, del mundo entero, un lugar mucho mejor. Gwen no respondió. Simplemente lo miró fijamente, calculando la distancia. Esperando una oportunidad.
Pero Luke simplemente agitó la mano con indiferencia, restándole importancia a la fuerte tensión que se respiraba en el ambiente. Bueno, basta de hablar de eso, dijo Luke alegremente, cruzando los brazos a la espalda. Pasemos a otro tema y hablemos de por qué te he llamado. Dime, araña, comenzó Luke, volviendo a adoptar el tono de un bufón vivaz. Tú también me ves como un débil. Eres un monstruo, espetó Gwen, interrumpiéndolo bruscamente. Su voz temblaba de puro y absoluto asco. Te odio. El rostro enmascarado de Luke se inclinó ligeramente. Los labios negros de su máscara de bufón se estiraron formando una amplia sonrisa, casi onírica pero a la vez inquietante. Entonces, Luke se inclinó lentamente, oh. Su voz bajó a un tono bajo y ronco. Ódiame, más. Como seguía de pie sobre su teléfono flotante, como si fuera la patineta voladora de Regreso al Futuro, los espectadores de la transmisión en vivo pudieron disfrutar de una hermosa y tranquila imagen de East River fluyendo debajo. Pero podían escuchar cada palabra con total claridad. Chat de usuarios. URP. Chud, cuelga el maldito teléfono, quiero ver. Enemy Stolovers Enjoyer. Ódiame, más, Dios mío, ah. Mi corazón acaba de dar un vuelco. Enemy Stolovers Enjoyer dono 2 TP Greedicat. Deja de farmear auras por teléfono, hermano Tete, muéstranos el jugo. Luke ignoró el timbre de notificación de la donación, pero un pequeño y satisfecho murmullo escapó de su garganta. Luke enderezó la espalda y dejó escapar un suspiro profundo y dramático. Puede que me consideres un monstruo, mujer araña, dijo Luke, ajustándose con naturalidad los puños de su traje impecable. Pero si de verdad lo fuera, no sería tan amable como para decirte que el puente va a ser volado por los aires en, miró su muñeca completamente vacía, exactamente 7 minutos y 15 segundos. Los ojos de Gwen se abrieron de par en par detrás de su máscara. No, y otra vez no. Sin perder un instante, giró el cuerpo y le lanzó una potente patada. Luke se echó hacia atrás con naturalidad, esquivándola sin esfuerzo. Pero golpearlo no había sido su verdadero objetivo. Simplemente necesitaba espacio. ¡Zas! Disparó 2 telarañas contra la estructura del puente y se impulsó hacia arriba, lanzándose por el aire como una estela blanca hacia el vagón de tren dañado. Qué raro, pensó, echando una mirada por encima del hombro mientras se acercaba al tren. No intentó detenerme en absoluto, pero no podía permitirse el lujo de pensar en lo que él hacía, los rehenes eran la prioridad. Gwen aterrizó con gracia dentro del carruaje, deslizándose sin problemas por la puerta lateral que había quedado abierta de golpe. 20 personas. 19 de ellos estaban fuertemente atados a sus asientos, con los rostros pálidos por el terror. Un hombre, el diácono, estaba sentado tranquilamente, con la mirada perdida y los ojos hundidos y distantes. Gwen había visto su rostro en la transmisión de la valla publicitaria horas antes. Oye, hombre santo y deprimido. Gritó Gwen, corriendo ya hacia los pasajeros atados. ¿Por qué no huyes? El puente va a volar en 7 minutos. El diácono Paul levantó la vista lentamente. Por un instante, un destello de esperanza iluminó sus ojos cansados. Mujer araña. Has venido a salvarnos. Dijo con la voz quebrándose de alivio. Sí. Ese es el plan, respondió Gwen asintiendo rápidamente y haciendo el signo de la victoria. Pero a medida que se acercaba a los rehenes para liberarlos, sus sentidos arácnidos zumbaban como avispas. Esperen. Gritó la monja. Retiró las manos al instante. No toquen las cuerdas. Gritó el diácono Paul. Ni sus manos. Fíjense bien. Junto a cada cuerda hay un fino cable metálico. Si lo mueven demasiado o interrumpen el circuito y las bombas explotarán. Gwen se quedó paralizada. Sus ojos siguieron la mirada de él hacia los rehenes, y sintió un nudo en el estómago. 4 bombas esféricas de color naranja estaban colocadas entre ellos, cada una emitiendo una inquietante luz verde en su centro. Mini bombas de calabaza, paquete de 10 TP, un artículo de la tienda del terror. Si bien no alcanzan la devastación de los brazaletes de Bakugo, tienen la potencia explosiva suficiente para cumplir con los requisitos de esta misión. Gwen se agachó y examinó el fino cable que conectaba a los rehenes con las bombas. Se mordió el labio detrás de la máscara. Vale, piensa, Gwen. Piensa. Era imposible que pudiera desatar a los 19 rehenes en 7 minutos sin tirar accidentalmente del cable o romper el circuito. Incluso con su velocidad mejorada. No podía simplemente arrancarlos. Tenía que encontrar la manera de desactivar las bombas por completo. Tenía que haber un interruptor principal. Un control remoto. Como la última vez.
Solo podía esperar que existiera uno. También colocó bombas de relojería en los pilares del puente que rodeaban el tren antes de irse, añadió Paul rápidamente. Se llevó a Sarah, a Mary, al ladrón, y a ese monstruo con él. Paul preguntó con preocupación en su voz. ¿Salvaste a Sarah y a los demás? Gwen asintió, manteniendo la voz firme. Sí. Están a salvo. Están justo debajo del puente. Pero el recuerdo de Veritas volándole la cabeza a Patrick Shane le vino a la mente, ensombreciendo su expresión tras la máscara. Pero ella no se molestó en decírselo. Por la forma en que se refería a Patrick como un monstruo, estaba claro que no le importaba si Patrick vivía o moría. Paul dejó escapar un enorme suspiro de alivio, y por un segundo se cubrió el rostro con las manos. Entonces, la miró de nuevo, con una expresión de fe desesperada. Mujer Araña, eres nuestra única esperanza. Por favor. Sálvanos como sea. Gwen se puso las manos en las caderas, negando con la cabeza ante su propia estupidez. Por supuesto, pensó, gimiendo para sus adentros. Por eso no se molestó en seguirme. Sabía que no sería capaz de sacar a todos de allí. Planeaba derribar el puente y hacer volar a los rehenes. Sabía que para salvarlos, tendría que ir a buscarlo de nuevo. Sin decirle una palabra más, corrió hacia la puerta destrozada y saltó al cielo abierto. Iba a volver para encontrar a ese bastardo. Iba a darle una paliza para que entrara en razón. Así que ya no se meterá con ella ni con gente así. Lo que Gwen no sabía era que Veritas era mucho más fuerte que la última vez. Gracias por leer. El próximo capítulo tendrá una gran secuencia de lucha, y Luke no se lo pondrá fácil a Gwen. Apóyame en Patreon. https www.patreon.com/c/marveller. Ahora mismo hay 3 capítulos avanzados. Capítulo 24. Capitán 24. El tren de las confesiones en el puente sexto. Spider-Gwen había aterrizado sobre una gruesa viga de acero a unos 6 metros de él, agazapada como un depredador listo para abalanzarse. ¿Has vuelto, mujer araña? Dijo Veritas, como si estuviera realmente feliz de verla de nuevo, con la voz llena de dulzura. Estaba encaramado en lo más alto del arco de acero del puente, con las piernas colgando y balanceándose de un lado a otro. Sabía que no podrías estar lejos de mí por mucho tiempo. Tengo esa chispa especial, ¿verdad? Dijo, levantando la palma de la mano y mostrándole unas chispas literales. Deja de decir tonterías, payaso, dijo con indiferencia, poniéndose de pie y apoyando una mano en la cadera. Dímelo del interruptor de seguridad y te ahorraré una patada en la cara. Ay, pero ¿dónde está la gracia? Suspiró Veritas dramáticamente, poniéndose de pie. Se sacudió el polvo de los pantalones, que estaban impecables. ¿Por qué no intentas robármelo como la última vez? Digo, ya eres todo un experto en robarme cosas. Vale, dijo Gwen mientras estiraba los brazos, un breve calentamiento, de acuerdo. Entonces, el doble de patadas. Oh, mujer araña. Veritas ladeó la cabeza, mientras sus palmas ya chispeaban con pequeñas y peligrosas chispas naranjas. Sería un placer. No perdieron ni un segundo más. Auge. Comentarios de los usuarios. Yajeristo. Eso era lo que estaba esperando, la acción, la adrenalina a flor de piel. Tatakae. N1C0. La explosión es un arte. Enemigos a amantes disfrutan. ¿Robarme cosas? Se refería a su corazón, ¿no? Sonrojándome mucho ahora mismo. Urp. Por fin huelo a acción, por fin algo más que el río que fluye o el triste bufón solitario sentado en lo alto del puente. Enemy Stolovers en Joyer. @urb. Nuestro chico estaba triste porque la extrañaba, ¿viste su reacción cuando regresó? Es la primera vez que veo su transmisión, pero presiento que va a ser una mina de oro para espectadores como nosotros. Ya me sangra la nariz, se la recomendaré a mis amigos más tarde. Enemy Stolovers en Joyer dono 5 TP. Arc de Lucifer. Ay, por fin consiguió una cita. ¡Qué mono! A ver si pelean o coquetean. Me da igual. Diabolus. ¿Puedes desenmascararla? Quiero saber el motivo de tanto revuelo. Uranus. @urb ya había hecho algo parecido en una transmisión anterior. Métenos en la nevera. ¡Qué falta de respeto! Urb. @Uranus. Relájate, joven amo, no es para tanto. Pero has vuelto, Edward Nigma. Entonces, ¿cuándo se van a besar? Fan de Fall. @enemies_to_lovers_ en Joyer. Estás exagerando todo, no es así entre ellos. Urb. @defaultfan. ¿Eres tonto? Pota. @defaultfan. ¿Eres tonto? Enemy Stolovers en Joyer. @defaultfan. ¿Eres tonto?
Auge. Como siempre, sin tener tiempo para leer los comentarios, Luke salió disparado del arco, lanzándose directamente hacia ella como un misil caótico, dejando a su paso una densa estela de explosiones anaranjadas. ¡Zas! Gwen se elevó en el aire, lanzando una telaraña hacia un cable de soporte en lo alto. Se balanceó en un arco cerrado y rápido, con las botas apuntando directamente a su pecho. La revancha estaba en marcha. Mientras se acercaban, Gwen esperaba que él lanzara una onda expansiva como la vez anterior, intentando derribarla del cielo. Se preparó, lista para esquivarla con una voltereta. Pero Veritas no lanzó una onda expansiva. Mientras ella se acercaba, la expresión de su máscara se transformó en una mueca de desprecio aguda y concentrada. Apuntó su palma derecha directamente hacia ella. Foto de App. Un rayo estridente y altamente concentrado de energía explosiva salió disparado de su palma. No se dispersó. Cortó el aire como un láser. El sentido arácnido de Gwen gritó. Giró el cuerpo violentamente hacia un lado, soltando la telaraña. El disparo de Ab rozó su hombro por apenas 2 centímetros, y el intenso calor quemó la tela blanca de su traje. ¡Guau! Gritó Gwen, cayendo por los aires. La última vez necesitó algo de tiempo para prepararse para ese movimiento, pensó, recordando cómo tuvo que armarse de valor y colocar la otra palma de la mano en círculo delante de la que disparaba. Ella se pegó al pilar lateral. ¿Ya lo domina a este nivel? ¡Bum! ¡Bum! Veritas no le daba ni un segundo para respirar. Ya volaba hacia ella, usando ráfagas rápidas de sus palmas para zigzaguear erráticamente por el aire. Sus movimientos eran más precisos, más rápidos y mucho más controlados que los de su pelea en el tejado del Daily Bugle. ¡Bum! 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 3 explosiones masivas impactaron contra la viga de acero. La fuerza de la onda expansiva dobló el grueso metal hacia atrás, provocando una lluvia de metralla ardiente y pintura roja que cayó hacia el río. Gwen ya se había ido. Saltó del pilar una fracción de segundo antes de que impactaran las explosiones, dando una voltereta hacia atrás en el aire. Lanzó una telaraña por encima del hombro, que se enganchó en una viga transversal inferior, y se introdujo en el laberinto de la estructura de acero del puente. Se deslizó por el acero como una auténtica araña, moviéndose en una mancha borrosa de blanco y rosa. Pero Veritas la seguía de cerca. Auge. Otra explosión destrozó el aire puro, convirtiendo una viga de acero en perfecto estado en una retorcida obra de arte moderno. Gwen se balanceó a través del humo persistente, tosiendo levemente al sentir el olor a metal quemado en la nariz. ¿Intentáis matarme o es que de verdad odiáis la infraestructura pública? Gritó, lanzando una telaraña a un cable de soporte y tirando de sí misma hacia un lado. Soy un bufón, mujer araña. Un artista. Gritó Veritas desde algún lugar entre el humo. Y este puente es mi lienzo. Tú solo eres un pincel rapidísimo. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. En mi cabeza sonaba genial, de acuerdo. La persiguió a toda velocidad, con las palmas de las manos ardiendo. Cada explosión lo lanzaba hacia adelante en ráfagas irregulares e impredecibles. Se movía menos como un volador y más como una bola de pinball infernal, rebotando entre explosiones con una energía frenética. Era rápido. Y luego la siguió de cerca. Los sentidos arácnidos de Gwen se activaron, sus ojos lo percibieron a cámara lenta, levantó ambas manos, apuntando directamente hacia ella en el aire. Los brazos de Gwen ya se movían por reflejo irracional. «Esquiva esto», exclamó. Una enorme llamarada naranja y amarilla brotó de sus manos. Fue una explosión a gran escala, lo suficientemente amplia como para engullir un camión entero. En lugar de alejarse balanceándose, lanzó 2 telarañas directamente hacia arriba, impactando en el soporte metálico superior del puente. Tiró con fuerza, saliendo disparada fuera del radio de la explosión. El mar de fuego la envolvió justo cuando ascendía, y el intenso calor abrasó la tela blanca y negra de su traje. Hizo una mueca de dolor al sentir cómo las llamas lamían el material, quemándole la piel en algunas zonas. Caliente. 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 Gruñó Gwen, ignorando el intenso dolor mientras la adrenalina inundaba sus venas. Llegó hasta la cima del arco del puente, deteniéndose en el aire por una fracción de segundo. Debajo de ella, Veritas seguía impulsado por el efecto de su enorme explosión. Sin perder un instante, Gwen lanzó 2 telarañas directamente hacia abajo, anclándolas a las vigas de acero que se encontraban debajo de ella. Tirando de sí misma hacia abajo con toda su superfuerza, se precipitó desde el cielo como un cometa blanco y rosa.
Luke levantó la cabeza justo en ese momento e inmediatamente reaccionó con una foto de App, pero ya era demasiado tarde. ¡Zas! Gwen giró su torso para esquivar su upshot y usó su impulso giratorio para lanzar una brutal patada giratoria directamente sobre su rostro enmascarado. El impacto sonó como un bate de béisbol golpeando una pelota. Luke perdió el equilibrio por completo, cayendo en picado a través de la estructura del puente y estrellándose violentamente contra las vías del tren. El suelo metálico bajo sus pies crujió con fuerza. Le dio un ligero mareo y la visión se le nubló por la brutal fuerza del impacto. Maldita sea, pensó Luke mientras se ponía de pie, una fuerza capaz de detener trenes en marcha, mantener edificios en pie y puentes que se derrumban duele muchísimo. Y además es increíblemente ágil. Sacudió la cabeza, intentando alejar las estrellas que le brillaban en los ojos, sintió el sabor del hierro en la lengua y notó un hilo de sangre caliente que le goteaba de los labios bajo la máscara. La estructura del puente le proporciona una ventaja, pensó. Era el patio de juegos de una araña. Tenía demasiadas cosas de las que columpiarse, demasiados ángulos desde los que rebotar. Tuvo que quitárselo. Es hora de mostrarle mis límites, pensó, mientras una sonrisa se extendía por sus labios ensangrentados tras la máscara. El cielo. Gracias por leer y por su apoyo. Apóyame en Patreon. https www.patreon.com/c/marbeller. Ahora mismo hay 3 capítulos avanzados. Capítulo 25. Capitán 25. El tren de las confesiones en el puente séptimo. Luke se limpió con el dorso de la mano una línea de sangre que le había salido de la máscara y que le había caído de la barbilla. El sabor metálico le quedó muy fuerte en la lengua. Gwen aterrizó sobre las vías frente a él. Miró rápidamente por encima del hombro. El vagón con los rehenes estaba estacionado a unos 100 metros detrás de ella. Al darse la vuelta, fijó la mirada en Veritas, que se encontraba a 6 metros de distancia, limpiándose una fina línea de sangre que se había deslizado de su máscara. Ella no le dio oportunidad de recuperarse. ¡Zas! Una telaraña pasó rozando la oreja de Luke y se ancló firmemente a una gruesa viga de acero justo detrás de él. Gwen tiró con fuerza, convirtiendo su propio cuerpo en una especie de catapulta humana. Se lanzó hacia él a una velocidad vertiginosa, doblando las rodillas para dar una voltereta en el aire. Aprovechando todo ese impulso salvaje, levantó la pierna derecha y luego la dejó caer en una brutal patada voladora dirigida directamente a su cabeza. Luke lo bloqueó cruzando firmemente ambos brazos por encima de la cabeza. ¡Bam! La fuerza de su patada empujó los zapatos de Luke unos centímetros hacia atrás, raspando ruidosamente contra las vías metálicas. Sí, seguro que me va a dejar un moretón enorme, pensó, mientras los huesos de su brazo le crujían hasta los hombros. Antes de que pudiera siquiera pensar en recuperar el equilibrio, Gwen ya estaba intensificando el ataque. A partir de ese instante, el ambiente se volvió completamente tenso. Se acabaron las bromas. Se acabaron los chistes. Solo la respiración agitada y profunda de 2 luchadores totalmente concentrados en noquearse mutuamente. Uno luchó para salvar vidas, mientras que el otro luchó simplemente por diversión. Gwen lanzó un puñetazo de izquierda rapidísimo. Luke lo paró con la palma de la mano, pero ella inmediatamente lo remató con un puñetazo giratorio. El dorso de su mano impactó en su mandíbula, haciéndole castañetear los dientes. Retrocediendo medio paso, Luke movió la mano derecha, impulsándola con mayor rapidez mediante una pequeña explosión de palma, para luego cerrarla en un puño en el último momento. Gwen se agachó para esquivar la mano, y la repentina ráfaga de calor le quemó la parte superior de la capucha. Aprovechando su posición baja, Luke subió la rodilla hacia su pecho. Gwen giró el torso hacia un lado, dejando que la rodilla rozara sus costillas, y apoyó ambas manos en el riel metálico para lanzar una amplia patada. Luke saltó por encima de sus piernas y disparó una pequeña explosión desde la palma de su mano directamente hacia abajo. Auge. Con cada esquiva, cada voltereta y cada balanceo, Gwen saltaba con naturalidad alrededor de la estructura del puente. Sus maniobras evasivas no tardaron en llevarla exactamente donde él quería. Peligrosamente cerca del borde exterior del puente. Debajo de su máscara, Luke sonrió. Entendido. En lugar de esquivar o bloquear, Luke se inclinó hacia adelante y apuntó con ambas manos hacia atrás. ¡Boom! Una enorme explosión de fuego estalló, lanzándolo hacia adelante como un cohete. Se abalanzó sobre ella, atravesándola por completo y embistiéndola de frente.
Antes de que Gwen pudiera reaccionar a la velocidad vertiginosa, su brazo izquierdo la rodeó con fuerza por la cintura, como una tenaza. Juntos, se lanzaron directamente al vacío desde el borde del puente. Oye. Payaso espeluznante, respeta mi espacio personal. Gritó Gwen, rompiendo finalmente el silencio. Con su mano izquierda libre apuntando hacia abajo, disparó otra ráfaga masiva y concentrada, lanzándolos directamente hacia el cielo. Bosh. ¿Estás loca? Gritó Gwen, mientras el viento rugía repentinamente junto a su máscara. No se quedó sentada sin hacer nada mientras lo secuestraban. Le propinó una serie de golpes rápidos y brutales con los codos, golpeándolo con fuerza en la espalda y los hombros. Plaf. 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 Luke apretó los dientes, su columna vertebral protestaba con un dolor punzante, pero se mantuvo firme, resistiendo cada golpe. Se negaba a soltarla de la cintura. Necesitaba arrebatarle su ventaja. Necesitaba librar la batalla en los cielos. Bajó la mirada y vio cómo el río oscuro y el enorme puente se alejaban rápidamente bajo sus pies. Los vagones del tren parecían ahora diminutas maquetas de juguete, y la distancia aumentaba a un ritmo vertiginoso y aterrador. Mierda, pensó. Al darse cuenta de que golpearlo por la espalda no iba a detener su ascenso, dejó de lanzar codazos. En cambio, se aferró a sus anchos hombros, intentando liberarse físicamente de su férreo agarre. Suéltame, payaso enfermo y espeluznante. Gritó Gwen, pataleando en el aire vacío. Claro, respondió Luke con una risita, con la voz amortiguada por la máscara. Pero no vengas a atacarme. De repente, abrió los brazos y la apartó con ambas palmas. Una pequeña explosión controlada salió disparada de sus manos, lanzándola como un muñeco de trapo al cielo. Los ojos de Gwen se abrieron de par en par, presa del pánico. Estaban ridículamente altos. No había edificios. Ni farolas. Nada sólido a lo que sus telarañas pudieran adherirse. Espera, Aya. Gritó cuando la gravedad hizo su efecto. Empezó a caer en picado, con el viento rugiendo en sus oídos. Sobre ella, Veritas flotaba con los brazos cruzados, con esa sonrisa espeluznante y amplia que se extendía a través de su máscara de payaso. Parecía demasiado satisfecho consigo mismo. Gwen giró en pleno salto y le lanzó una telaraña directamente. ¡Zas! Luke simplemente ladeó la cabeza, esquivando el mechón sin esfuerzo. Su sonrisa se ensanchó aún más, como si ya hubiera ganado. Pero la web no estaba hecha para él. El mechón pegajoso pasó zumbando y se enganchó al pequeño teléfono flotante que siempre lo rodeaba, transmitiendo en directo toda la pelea a la ciudad. Gwen sonrió. Tiró con fuerza de la telaraña y se impulsó hacia arriba, girando con gracia en el aire. Con un equilibrio perfecto, aterrizó sobre el pequeño teléfono apoyándose en un pie como una gimnasta olímpica, con los brazos extendidos para mantener el equilibrio. El teléfono soportaba su peso sin problemas. Luke parpadeó, manteniéndose suspendido en el aire gracias a pequeñas explosiones controladas que disparaba con las palmas de las manos. Vaya. Impresionante, pero inútil. De repente, se elevó en una ráfaga de fuego, luego giró y apuntó con ambas manos hacia ella. ¡Boom! Una enorme bola de fuego explotó en dirección a ella. Gwen saltó en el último segundo, haciendo una pirueta, pero el teléfono se alejó demasiado como para poder sujetarlo. En caída libre una vez más, Gwen preparó sus puños. Pero Luke ya no estaba jugando. Auge. Se lanzó hacia adelante a toda velocidad, convirtiéndose en una mancha borrosa. No la atacó de frente. Disparó justo debajo de su cuerpo que caía. Aprovechando el impulso de su vuelo, giró en el aire como una peonza y le propinó una devastadora patada giratoria justo en el estómago. ¡Bam! ¡Ga! Gwen jadeó, sintiendo que el aire salía de sus pulmones al ser lanzada hacia arriba por el impacto. El fuerte impacto la hizo perder completamente el control. En lugar de caer, salió disparada hacia el cielo como un muñeco de trapo. Ni siquiera tuvo tiempo de pestañear antes de que Luke volviera a abalanzarse sobre ella. Auge. Le lanzó un potente puñetazo directo a su rostro enmascarado. Gwen apenas tuvo el reflejo de cruzar los brazos en forma de X para protegerse la cara. Chocar. Su puño impactó contra sus antebrazos con la fuerza de una bola de demolición, acompañado de una pequeña explosión a quemarropa. El puñetazo le quemó el traje y le chamuscó la piel. Sentía los brazos entumecidos. No podía mantener el equilibrio. Esta vez, Luke no la persiguió de inmediato.
En cambio, bajó las manos y disparó un chorro de fuego continuo y ensordecedor, impulsándose mucho, mucho más alto, muy por encima de su figura que caía. Bajó la mirada hacia Gwen, que aún se elevaba por los aires tras su último puñetazo. A ver si puedes con esto. Gwen, y al alcanzar el punto más alto del cielo, su impulso se detuvo brevemente. Hubo un silencio absoluto durante una fracción de segundo. Con suavidad y gracia, giró su cuerpo, apuntando de cabeza hacia la tierra. Hacia ella. Obús, susurró Luke al viento. Inclina ligeramente las palmas de las manos hacia afuera y en direcciones opuestas, y desató un torrente furioso y continuo de explosiones. Las ráfagas angulares no solo lo impulsaron hacia abajo, sino que obligaron a todo su cuerpo a girar rápida y violentamente. Giraba cada vez más rápido, convirtiéndose en un auténtico tornado humano. Impacto. ¡Boom! Las llamas giratorias se retroalimentaban entre sí, creando un inmenso y rugiente ciclón de fuego amarillo y naranja. Parecía un auténtico tornado de explosiones que engullía el cielo y absorbía todo el oxígeno a su alrededor. Los ojos de Gwen se abrieron de par en par. Oh, tienes que estar bromeando. Gwen solo podía hacer una cosa. Se cruzó de brazos con fuerza sobre la cara, preparándose para lo peor. El ciclón ardiente la arrolló como un meteorito. ¡Boom! Pronto publicaré un capítulo de anuncios relacionado con una sesión de preguntas y respuestas con el protagonista dentro de la novela. Gracias por leer y por su apoyo. Apóyame en Patreon. https www.patreon.com/c/marbeller. Ahora mismo hay 3 capítulos avanzados. Capítulo 27. Capitán 26. El tren de las confesiones en el puente octavo. El Witcher Impact en llamas se estrelló contra Spider-Gwen como un meteorito. ¡Boom! Durante un horrible instante, el mundo se convirtió en nada más que fuego y agonía. El torbellino giratorio de calor explosivo y ondas expansivas la azotó sin piedad. El calor le quemó el traje como si fuera papel de seda, abrasándole la piel en docenas de lugares a la vez. La presión aplastante de la explosión se estrelló contra su pecho. Grieta. 2 de sus costillas se fracturaron debido al intenso impacto de la explosión. La agonía la abrumaba por completo. Su visión se nubló, volviéndose totalmente negra al perder el conocimiento, mientras su cuerpo inerte caía por el aire. Cuando Gwen abrió los ojos, seguía cayendo. BZZZZZZ. Su sentido arácnido gritó. Sobre ella, el cielo aún humeaba. Y descendiendo hacia ella a toda velocidad, con los puños en alto, estaba Veritas. Esa espeluznante máscara de payaso la miraba fijamente. Uf, gimió Gwen, todo su cuerpo protestando. Cada respiración le atravesaba las costillas fracturadas. Tenía los brazos cubiertos de quemaduras. La capucha estaba medio carbonizada. Vale, nota mental, no dejes que el señor Krebs se convierta en un tornado de fuego, se sentía increíblemente débil. El fuerte impacto del obús la había debilitado por completo, haciendo que sus músculos se sintieran como plomo. Volvió a cruzar los brazos. Era lo único que podía hacer. Luke se precipitó hacia ella, con el viento rugiendo a su alrededor y la máscara puesta. Retiró el brazo derecho, con el puño ardiendo. Él lanzó el puñetazo. ¡Bam! Su puño impactó contra sus brazos cruzados. La fuerza del impacto recorrió su cuerpo maltrecho, y Gwen contuvo un grito. Sentía que los brazos se le iban a romper. Bajó la mirada. No está bien. No está bien. No está bien. El puente se acercaba a toda velocidad. Demasiado rápido. A ese ritmo, aunque no la matara, la caída sin duda lo haría. Los vagones del tren que se veían abajo parecían cajas de cerillas, haciéndose más grandes a cada segundo. Luke echó el otro brazo hacia atrás. Otra explosión se estaba cargando. Gwen apretó los dientes tras su máscara. Se acabó bloquear. Tengo que contraatacar. Volvió a alzar los brazos cruzados, fingiendo que iba a defenderse como antes. Veritas cayó en la trampa y lanzó un potente puñetazo recto hacia adelante. Ahora punto apóstrofo. En lugar de bloquear el paso, se movió. Con la agilidad propia de una araña, Gwen giró su cuerpo de lado. Su puñetazo pasó silbando junto a su oído. Extendió la mano derecha y se aferró a su muñeca como una tenaza. Los ojos de Veritas se abrieron de par en par tras su máscara. Antes de que ella pudiera hacer nada más, él lanzó un disparo desesperado con su mano libre. Auge. Pero Gwen fue más rápida. Giró su cuerpo violentamente hacia un lado en el aire.
El rayo explosivo rozó su hombro. Aprovechando el brazo que él tenía agarrado como palanca, se impulsó hacia adelante y le lanzó un puñetazo brutal y demoledor directamente a la cara. Golpe. Luke negó con la cabeza al sentir el sabor de más sangre en su boca. Gwen volvió a bajar la mirada. 500 metros. 400. El puente se acercaba demasiado rápido. Luke también bajó la mirada. Ambos vamos a morir, se dio cuenta. No estaba lo suficientemente loco para eso. Boom. 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 Disparó ráfagas rápidas y controladas debajo de ellos, cada explosión ralentizando su descenso apenas un poco. Lo justo. 300 metros. 200. 100. Ahora. Gwen se apartó de él con todas sus fuerzas y se lanzó hacia la estructura del puente. ¡Zas! Una cuerda de tela se extendió y se enganchó a una viga de soporte. Se balanceó en un arco amplio y prolongado, perdiendo impulso a medida que giraba. Pero justo cuando empezaba a pensar que estaba a salvo, su sentido arácnido se activó violentamente de nuevo. «Esto es venganza», gritó una voz. Veritas apareció de repente justo delante de ella, tras haberla interceptado en pleno movimiento con una potente ráfaga en ángulo. Giró su cuerpo horizontalmente en el aire y le propinó una brutal y fuerte patada giratoria en la cara. Justo como ella lo había hecho unos instantes antes, la diferencia entre las patadas giratorias de Gwen y las de Veritas radicaba simplemente en que Gwen se contenía, mientras que él ponía toda la fuerza que tenía en ellas. ¡Bam! La patada destrozó por completo su impulso. Gwen soltó la telaraña y su cuerpo cayó como una piedra que rebota sobre el agua. Se estrelló violentamente contra la rejilla metálica de las vías del tren. Rebotó una, dos veces, y quedó a la deriva una larga distancia, su traje desgarrándose contra las vías oxidadas antes de que finalmente se detuviera por completo. Jadeaba con dificultad, tendida boca arriba. Su pecho se agitaba dolorosamente con cada respiración. Múltiples fracturas, cientos de quemaduras dolorosas y un fuerte dolor de cabeza. Le dolía todo el cuerpo, sentía que se iba a desmayar en cualquier momento. Intentó incorporarse, pero los brazos le temblaban y cedieron. Su cuerpo simplemente no tenía fuerzas para levantarse. Una sombra cayó sobre ella. Veritas aterrizó con un ligero golpeteo de sus botas, justo encima del único vagón de tren estacionado en medio del puente, el mismo vagón que transportaba a los rehenes. Comentarios de los usuarios. Yajeristo. Joder. Esta es probablemente la paliza más brutal en la historia de 1 hora de Terrorstream. Yajeristo donó 2 TP. Urp. Maldita sea. Era despiadado. Urp donó 3 TP. El fanático de Fall. Maldita sea. El momento de venganza mientras ella estaba en pleno balanceo fue épico. @enemies_to_lover_enjoyer debe estar llorando. Enemigos a amantes disfrutadores. @defaultfan no olvides que en su caso la SDBDSM es patada giratoria, y no te preocupes, su sexo va a ser igual de brutal. La verdad es que si fuera posible, le pagaría para que retransmitiera su sexo en directo. Enemies_to_lover_enjoyer donó 1 TP. El fanático tonto. @enemies_to_lover_enjoyer me das asco. Enemigos a amante disfrutador. Dice el tipo cuyas lágrimas blancas corren entre sus piernas. Urp. @enemies_to_lover_enjoyer lol. Uranus. @enemies_to_lover_enjoyer jajaja. Luke miró a la maltrecha Spider-Woman. Su traje estaba rasgado en varios lugares, dejando al descubierto un abdomen quemado y brazos y muslos chamuscados que temblaban incluso mientras yacía inmóvil. Su pecho subía y bajaba con jadeos entrecortados y superficiales. Luke dejó escapar un suspiro profundo y pesado. Bajo su espeluznante máscara de payaso, su expresión se suavizó. Una parte de él sentía una pizca de culpa. Pero todo era por TP. Los anillos de donación continuos eran prueba de que cuanto más implacable fuera la lucha, más TP ganaría. Faltan 1 minuto y 15 segundos para cumplir con el tiempo mínimo, es hora de terminar. Luke pensó. Veamos qué hace ahora, levántate, Gwen. Sé que puedes. Se sentó lentamente en el borde del techo del vagón, dejando que sus piernas colgaran por el costado. La miró no con malicia, sino con una extraña y trágica compasión. ¿Sabes, mujer araña?, dijo Veritas con una voz inusualmente baja, hay una cosa que no le conté al padre durante mi confesión de hoy temprano. Gwen gimió, con los ojos entreabiertos, observándolo a través de los cristales blancos agrietados de su máscara. Cuando obtuve estos poderes por primera vez, y Luke continuó, mirando sus palmas. Ya no brillaban.
Parecían manos normales. Lo primero que hice fue contárselo a mi padre. Tenía 13 años. Joven. Un completo ingenuo soltó una risa seca y amarga. Pensé que se quedaría asombrado. Pensé que era especial. Pero ese día fue la primera vez en mi vida que vi miedo en sus ojos. Miedo puro y primigenio. Estaba aterrorizado de mí, de su propio hijo. El mismo hijo al que usó como cenicero, quemándome con cigarrillos encendidos durante 5 largos años. La voz de Luke se volvió cortante y fría. Casi me mata de golpes ese día. Agarró un tubo de metal y no paró de golpearme. Porque creía que el monstruo era yo. Ese día aprendí una lección muy importante sobre la naturaleza humana, dijo Luke, señalando con un amplio gesto el resplandeciente horizonte de Nueva York. La gente teme todo lo extraordinario. Todo lo que no puede controlar. Como tú. Como yo. Como los mutantes. Se inclinó hacia adelante. Su miedo se transforma rápidamente en odio. Pero son muy astutos, ¿verdad? Disfrazan su odio de tal manera que parece de sentido común. Es decir, ¿sabías siquiera que mutante es un término despectivo? Sí. Ese es el aterrador grado de normalización de su intolerancia. Luke se levantó lentamente, saltó del carruaje y caminó hacia ella. Este mundo no se merece a gente como tú, Spider-Woman. No se merecen a Charles Xavier y su infinita e ingenua paciencia. Solo te utilizan. Te vitorean cuando te sacrificas por ellos y te persiguen en cuanto cometes un error. Extendió la mano hacia ella, una invitación abierta. La gente de esta ciudad necesita un duro escarmiento para que vean la realidad de sus propios corazones oscuros y perversos. Necesitan ver la verdad. Que no somos sus protectores. No somos sus esclavos. Y si los protegemos, entonces deberían estar agradecidos por quienes somos y por lo que hacemos por ellos. Deberían alabarnos. Venerarnos. Y aunque no queramos poner vidas en peligro por ellos, ¿qué importa? Nosotros, igual que ellos, merecemos vivir en este mundo en paz, sin escondernos tras estas estúpidas máscaras. La voz de Luke tembló, dejando entrever una emoción genuina a través de su semblante. ¿No quieres tú también un mundo así? ¿Un mundo donde puedas quitarte la capucha? ¿Donde puedas ir con tu padre, contarle lo extraordinario que eres y recibir elogios por ello? En lugar de que te miren con miedo, animosidad y esa horrible mirada de traición, mantuvo la mano extendida. Únete a mí, mujer araña. Juntas, arreglaremos este mundo roto. El cuerpo de Gwen estaba destrozado. Cada nervio le dolía intensamente. Pero su espíritu permanecía intacto. Sus dedos se crispaban, aferrándose a la fría rejilla metálica de las vías bajo ella. Lenta y dolorosamente, comenzó a levantarse, a través de la lente agrietada de su máscara, miró fijamente al buzón. Luke sabía que se levantaría, todos los malditos Spider-Héroes siempre, siempre se levantan. No importa lo derrotados que estén. Es que es genial. Otra vez, Luke sabía perfectamente que ella se levantaría. Y sin embargo, no pudo controlar la emoción que sentía al presenciar esa escena frente a él. Se le puso la piel de gallina, nunca, y dijo Gwen con voz ronca, apretando los dientes para contener el inmenso dolor en sus costillas fracturadas. El mundo no necesita arreglos y, solo hay que salvarlo de lunáticos como tú. Comentarios de los usuarios. Enemigos a amantes disfrutadores. Nuestro chico la conoce a la perfección. Mira cómo dijo exactamente las palabras, aunque duras, que ella necesitaba oír para levantarse, esto es lo máximo, URP. @enemistolover en Joyer, cállate, estás rompiendo mi inmersión, pota. @URP estuvo de acuerdo, Uranus. @URP +1. El próximo capítulo será el capítulo final de este arco argumental. 1800 palabras, por cierto. Se agradecen algunas piedras de poder. Gracias por leer y por su apoyo. Apóyame en Patreon. https www.patreon.com/c/marbeller. Ahora mismo hay 3 capítulos avanzados. Capítulo 28. Capitán 27. El tren de las confesiones en el puente noveno. Gwen se incorporó apoyándose en brazos temblorosos, con la voz ronca pero firme. Jamás, dijo, apretando los dientes para contener el dolor en sus costillas fracturadas. El mundo no necesita arreglos. Solo necesita ser salvado de lunáticos como tú. Veritas dejó escapar un largo suspiro, ladeando la cabeza como un padre decepcionado. Eres tan terca, mujer araña. Y demasiado responsable para tu propio bien. De hecho, eso me gusta de ti, es una pena que tus esfuerzos estén tan mal encaminados. Se encogió de hombros. Ojalá me entendieras como yo te entiendo a ti.
En fin. Antes de que el mundo vea la verdad, supongo que primero tendré que hacerte ver la verdad del mundo. Se lanzó hacia adelante. Auge. Gwen lo vio llegar, y por un instante. Un segundo único y silencioso, cerró los ojos. Respirar. Le dolían muchísimo las costillas. Aún así, respiró. Y entonces los volvió a abrir. Cuando abrió los ojos, vio a Veritas abalanzándose sobre ella, impulsado por el ímpetu caótico y zigzagueante de sus ráfagas de energía. Su mente retrocedió a lo sucedido apenas unos minutos antes. Para arrebatarle su ventaja, Veritas había permitido voluntariamente que ella le clavara los codos en la columna vertebral solo para poder arrastrarla hacia el cielo abierto. Asumió el daño porque sabía que era la única manera de conseguir lo que quería. Su sentido arácnido se agudizó a medida que él se acercaba más y más. Bien, pensó. No eres el único que hará lo que sea necesario. Con una repentina explosión de velocidad, se lanzó directamente hacia él. ¡Zas! ¡Zas! Le lanzó 2 hebras de telaraña directamente a la cara, con la intención de cegarlo con sus telarañas. Los ojos de Luke se entrecerraron tras la máscara. Giró su cuerpo en el aire, y una pequeña ráfaga de energía salió de su palma, haciéndolo girar de lado. La telaraña la rozó por centímetros. Usó otra ráfaga controlada para impulsarse unos metros más arriba, luego ajustó su ángulo y se precipitó directamente hacia ella. Sonríe. Dijo, con ambas palmas apuntando directamente a su rostro. Su sentido arácnido se descontroló. Todos sus instintos le decían que esquivara, que se balanceara, que se apartara del camino. Pero esta vez, Gwen no esquivó. No se apartó. ¡Bum! El calor la invadió al estallar la explosión. Era intenso, abrasador. Su traje, ya quemado, y su piel, que ardía de dolor. Apretó los dientes y siguió adelante. Como un fantasma vengativo que emergía del humo, Gwen extendió la mano y apretó los dedos alrededor de su brazo izquierdo. Giró las caderas y lo lanzó en un brutal arco descendente, con la intención de clavar su espeluznante máscara de payaso directamente en las vías metálicas del ferrocarril. ¡Guau! Gritó Luke. Justo antes de que su rostro tocara las vías, disparó una potente ráfaga con su mano libre hacia el suelo. El fuerte retroceso lo lanzó de nuevo por los aires, evitando por poco una fractura de nariz. Entonces sucedió algo inesperado. Gwen ya no estaba frente a él. Ella estaba detrás de él. Sus piernas se enroscaron alrededor de su cintura por detrás. Sus brazos se enroscaron alrededor de su cuello, apretándolo con fuerza. ¡Ay, por favor! Exclamó Luke con dificultad, luchando por mantenerse a flote con torpes y entrecortadas balbuceos. ¿Qué pasó con el espacio personal ahora? SHHH, susurró Gwen. Simplemente deja que suceda. Luke extendió la mano hacia atrás, apoyando las palmas contra sus muslos. Sintió la tela rasgada de su traje, el calor que irradiaba su piel quemada. Suave. Alguna parte tonta de su cerebro lo notó. El sentido arácnido de Gwen gritó. Antes de que pudiera disparar, ella le soltó el cuello y le agarró ambas muñecas con una fuerza de hierro. Los ojos de Luke se abrieron de par en par. No era un agarre del que pudiera zafarse, era el agarre de un superhéroe arácnido. ¡Oh, mierda! Se dio cuenta de lo que ella era una fracción de segundo demasiado tarde. Preso del pánico, lanzó una potente ráfaga con las palmas de las manos, con la esperanza de que el retroceso la hiciera retroceder. Así fue. Gwen se lanzó hacia atrás, alejándose con fluidez de él hacia el aire libre. Pero mientras Luke intentaba estabilizarse, se dio cuenta de que sus brazos no se movían. Estaban unidos por membranas. Aún en lo alto del aire, Luke luchaba frenéticamente por mantener el equilibrio. Sin sus brazos para guiar su vuelo, su centro de gravedad estaba completamente desestabilizado. Disparó otra ráfaga presa del pánico, esperando que el intenso calor de sus palmas incinerara el desastre. Pero la tela no se quemó. Ah, se dio cuenta Luke, sintiendo la fuerte tensión en sus brazos. Sus telarañas no le sellaban las palmas de las manos. Le había atado las muñecas. Y en los humanos, las muñecas están justo encima de las palmas de las manos, lo que significa que las telarañas estaban completamente fuera de su alcance. Y dado que su telaraña era lo suficientemente fuerte como para sostener edificios que se derrumbaban y remolcar aviones, su fuerza física no era ni remotamente suficiente para liberarse. Caía rápidamente. Pero la araña aún no había terminado de jugar con su comida. ¡Zas! Una telaraña salió disparada y se le pegó justo en medio de la espalda. Gwen tiró de su brazo hacia atrás con una fuerza sobrehumana brutal.
aprovechó el impulso de su caída para hacerlo girar en un arco enorme y a gran velocidad, convirtiéndolo en una bola de demolición humana. Y entonces clan. Se estrelló de hombro contra una viga de soporte metálica. ¡Ga! Antes de que pudiera siquiera deslizarse por el metal, Gwen lanzó rápidamente otra telaraña, anclándola a una viga superior. Ahora, Luke colgaba del puente. Por suerte, había una viga de metal detrás de él, o habría quedado colgando de un lado a otro de las vías como un péndulo explosivo. Su expresiva máscara de bufón cambió su expresión de alegre a una mueca completamente inexpresiva y sin gracia. Gwen le lanzó una telaraña. En un abrir y cerrar de ojos, estaba justo encima de él. Se acercó muchísimo, sin decir palabra, extendió la mano y comenzó a palparlo. Le dio unos golpecitos en la parte exterior de la chaqueta, luego metió las manos dentro para revisar el fierro. Al encontrarlo vacío, bajó las manos y le palpó con insistencia a los bolsillos del pantalón. Luke se aclaró la garganta. Si buscas algo grueso, largo y duro, no lo encontrarás en un bolsillo. Las manos de Gwen dejaron de moverse. Giró lentamente la cabeza hacia él. Eso fue pasarse de la raya. Incluso para ti, payaso espeluznante. Lo siento, se disculpó al instante. Se inclinó más cerca. ¿Dónde está el interruptor de apagado? Luke inclinó la cabeza hacia adelante, dejando sus rostros a escasos centímetros de distancia. La energía juguetona se desvaneció en un susurro arrogante y seguro de sí mismo. ¿De verdad pensaste que, después de ver tu destreza como carterista, volvería a cometer el mismo error? Esta vez no hay forma de evitarlo. El corazón de Gwen latía con fuerza contra sus costillas. ¿Qué? Un peso frío le cayó en el estómago. Sintió un nudo repentino y asfixiante en la garganta. ¿Era esta una situación desesperada? ¿Se iba a agotar el tiempo? ¿Acaso iba a fracasar una vez más en su intento de salvar vidas hoy? ¿Acaso toda esta lucha fue en vano? Dime. Kraagan. Gwen lanzó un puñetazo rapidísimo que pasó rozando su oreja. Su puño se estrelló contra la viga de metal macizo que había detrás de la cabeza de Luke. El impacto sonó como un choque de coches, el acero vibrando violentamente. Luke no necesitó mirar para saber que en ese momento había una enorme abolladura con forma de puño en el acero. Dígame, ¿cómo se detiene el temporizador de las bombas de los rehenes? ¿Cómo se detiene el temporizador de las bombas del puente? Exigió. Hizo todo lo posible por preguntar con calma, pero había un temblor aterrador y desesperado en su voz que resultaba tremendamente intimidante. Luke ladeó la cabeza con genuina confusión. ¿Temporizador? Preguntó. ¿En las bombas para rehenes? No, no, no. Esas no tienen temporizador. Se activan con un movimiento excesivo del cable o al interrumpir el circuito. Verá, venían con configuraciones muy limitadas. Simplemente elegí la que animaba a todos a quedarse completamente quietos. Los ojos de Gwen se abrieron de par en par detrás de su máscara. Esperanza. No perdió ni un segundo más. Gwen se alejó de él dando una voltereta hacia atrás, una mancha borrosa de rosa y blanco. Pero a mitad de la voltereta, giró el cuerpo, apoyó un pie en la viga y le lanzó una patada giratoria directa a la cara. Iba a cumplir su promesa de darle 2 patadas en la cara. ¡Bam! Pero su pie no golpeó su máscara de payaso. Le dio de lleno en los antebrazos cruzados. Los ojos de Gwen se abrieron de par en par por la sorpresa bajo su máscara. Tenía las manos libres. Verás, mientras hablaba, apretaba con fuerza sus manos atadas contra la gruesa viga de acero que tenía a la espalda, y doblaba con fuerza la muñeca derecha hacia adentro. Era terriblemente doloroso, y justo cuando Gwen se separó de él, un rápido disparo de Ab quemó las telarañas y lo liberó de sus ataduras. Gwen estaba ahora agachada sobre las vías, preparada para cualquier cosa. Luke se cernía sobre ella. Bueno, la duración mínima de la transmisión superó el minuto hace. Y ahora también he hecho que Gwen se dé cuenta de la única manera de salvar a los rehenes y, pensó Luke. Bueno. Aunque me encantaría quedarme a jugar un rato más con mi héroe, creo que declararé empate la revancha de hoy, dijo Veritas, haciendo una reverencia exagerada y burlona en el aire. Verás, no quiero estar en este puente cuando explote. Gwen se quedó paralizada. Por cierto, te queda menos de un minuto antes de que el temporizador del puente llegue a 0. 45 segundos, para ser exactos, añadió Veritas, apuntándola con un gesto de pistola. Deja a los rehenes, mejor huye rápido. Mañana revisaré los titulares del Daily Bugle para ver qué pasó después, exclamó Veritas, con su teléfono flotando sobre su hombro mientras preparaba las palmas de las manos. Bueno, hasta la próxima, Top G.
¡Boom! Veritas lanzó una explosión masiva y cegadora con ambas manos. La fuerza descomunal de la explosión lo catapultó directamente hacia el cielo, dejando a su paso una estela de fuego naranja y humo negro. Gwen no perdió ni un solo segundo mirando hacia arriba. 45 segundos. PD. Al día siguiente, por alguna razón, Andrew Tate se convirtió en tendencia número 1 en todos los sitios web. Fin de este maldito arco argumental tan largo. Por cierto, solo quería avisarte. La novela no va a ser una repetición de ataques terroristas y peleas mezcladas con momentos de contacto inapropiado. Esos arcos argumentales solo servían para establecer la imagen de Veritas. El próximo arco argumental va a complicar un poco la trama. Y no te preocupes por el romance, siempre estará presente. Gracias por leer. Apóyame en Patreon. https www.patreon.com/c/marbeller. Ahora mismo hay 3 capítulos avanzados. Capítulo 29. CH28. Lunuti Gwen no perdió ni un solo segundo mirando hacia arriba. Quedan 45 segundos en el temporizador de la bomba del puente. Quizás menos. Se giró bruscamente, con un dolor punzante que le recorría cada centímetro del cuerpo, y fijó la mirada en el verdadero problema. Un único vagón de tren permanecía detenido justo en medio del puente. Sin presión, pensó Gwen. Solo yo, un puente que se cierra y algunos rehenes cuyas vidas dependen de mí. Justo cuando Veritas despegó hacia el cielo despejado, la transmisión que había inundado todas las pantallas también se detuvo. Pero eso no significaba que todo hubiera terminado, porque las bombas seguían activas. Muy por encima del puente, las aspas de un rotor cortaban el soleado cielo de Nueva York. Un helicóptero de la policía y un brillante helicóptero de noticias del Canal 7 se acercaron, transmitiendo las imágenes en directo. Lo que vieron dejó a toda la ciudad sin aliento. Allí estaba Spider-Woman, inclinada hacia adelante como si estuviera arrastrando una montaña. Su traje rosa, blanco y negro estaba desgarrado y chamuscado, le temblaban los brazos y las costillas le dolían con cada respiración. Sus telarañas se extendían desde sus manos callosas hasta la parte delantera de un único vagón de tren. Arrastraba todo el vagón, paso a paso, con gran esfuerzo, alejándolo del centro del puente. En el techo del carruaje yacían atados 3 rehenes. Sarah, Mary y Robert. En cierto modo, les daba vergüenza estar así, pero en ese momento sus vidas eran más importantes que su reputación. Dentro del vagón, los demás permanecían igual de inmóviles. No podían moverse, no podían huir por su cuenta, de lo contrario, las bombas lo convertirían todo en fuegos artificiales. Por eso no pudo simplemente ponerlos a salvo balanceándolos. Tuvo que sacar todo el vagón del puente que estaba explotando. Un estruendo ensordecedor sacudió el puente a sus espaldas. El vagón ya se encontraba fuera de la zona de la explosión, pero esta arrancó de cuajo un pilar de soporte. 10 segundos después, otro pilar se convirtió en polvo. Ja 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 ja. Rugió Gwen, inclinándose tanto hacia adelante que su máscara casi tocaba las vías. Las telarañas se le clavaban en las manos. El pesado vagón se movía, solo un poco, pero se movía. La cámara de noticias hizo un primer plano. La voz de la reportera se oía a través de los altavoces del helicóptero, firme, con la garganta ya ahogada por la emoción. Estamos en directo desde el puente de East River, cerca de Harlem. Veritas ha huido, dejando a Spider-Woman y a estos rehenes a su suerte en un puente que se derrumba. 2 pilares ya han caído. Los expertos dicen que con 3 explosiones más, todo se vendrá abajo. Pero mírenla y está haciendo todo lo que le queda para arrastrar ese carruaje a un lugar seguro. Lo único que podemos hacer es rezar para que lo consiga. Otra explosión sacudió el puente. Este se inclinó unos grados con un horrible crujido metálico. Gwen ni siquiera miró hacia atrás. ¡Ah! Gritó, tirando con más fuerza. El carruaje cogió velocidad, las ruedas traqueteaban ahora más rápido. En todo Nueva York, la gente que veía el partido en sus teléfonos y televisores empezó a aplaudir sin siquiera darse cuenta de que lo estaban haciendo. Vamos, mujer araña. Tú puedes. Solo un poquito más. Tira. Tira. El helicóptero policial giró hacia el extremo abierto del puente. 2 agentes descendieron rápidamente en cuerda y corrieron hacia ella. Mujer araña. Te tenemos. Gritó una, agarrando una telaraña que tenía al lado.
La otra se apoyó contra el lateral del vagón y empezó a empujar. Gwen les dirigió una mirada rápida y cansada. Gracias, oficiales. La superfuerza de Gwen, sumada a la determinación de los oficiales, hizo que el carruaje avanzara más rápido. Otra explosión resonó a sus espaldas, lo suficientemente cerca como para que el puente temblara violentamente, pero ya estaban casi al borde. La voz del reportero se quebró de alivio y orgullo. 2 oficiales se han unido a Spider-Woman. Están trabajando juntos. El puente se derrumba a su alrededor, pero estos héroes no se detienen. Los rehenes siguen completamente inmóviles y vamos y... Con un último y desesperado tirón de Gwen y un empujón final de los policías, el carruaje se precipitó desde el puente a tierra firme. En el instante en que la última rueda superó el borde, la sección central del puente se derrumbó tras ellos en un estruendoso colapso de acero y hormigón. Lo lograron. Gwen cayó de rodillas, con el pecho agitado, aún aferrada a las telarañas entre sus manos quemadas. Lo han logrado. Spider-Woman, la heroína justiciera de Nueva York, junto con valientes agentes del NIB, han rescatado a todos los rehenes del puente que se derrumbaba. El escuadrón antibombas ya está trabajando en el interior del vagón para desactivar las bombas que aún llevan los rehenes. Incluso después de todo lo que Veritas hizo hoy, el espíritu de Nueva York sigue vivo como un infierno. El reportero narró los acontecimientos con las emociones exactas que la gente amaba. Después de todo, no era una de las estrellas del Canal 7 por casualidad. Lo hicimos, jadeó Gwen. Sí, eso hicimos, Spider-Woman. Ahora, ¿por qué no te rindes tú también? Dijo George Stacy, capitán del Departamento de Policía de Nueva York y padre de Gwen Stacy, mientras se adelantaba y sacaba las esposas metálicas para Spider-Woman. Acababa de llegar. Soltó una risita nerviosa y salió corriendo del lugar a toda prisa. George Stacy la observó mientras se alejaba. No parecía que fuera a ordenar a sus oficiales que la persiguieran. Simplemente se quedó allí, con una leve sonrisa de agradecimiento apenas perceptible en el rostro. Sobre ellos, el helicóptero de noticias sobrevolaba cerca, la cámara se alejó del trío exhausto y lentamente hizo un paneo a través del río hacia el puente del que acababan de escapar. Yo, ni siquiera sé cómo decir esto. La voz del reportero volvió a sonar, más suave ahora, atónita y pesada. El puente, el derrumbe en el centro, tiene forma de V. Podría ser simplemente la forma en que cayeron las bombas y cómo se derrumbó todo. Física básica haciendo lo que la física hace. Podría ser una simple coincidencia. Pero si no lo fuera, tragó saliva, con un tono serio. Si Veritas lo hizo a propósito y entonces no fue solo un ataque. Fue su sello distintivo. Y eso es aterrador. Esa misma noche, unas 4 horas después de que el puente de East River estallara en un estruendo, Luke se escabulló de nuevo a su escondite. Comprobó 3 veces la seguridad, se aseguró de que nadie lo hubiera seguido y luego se quitó la sencilla mascarilla quirúrgica que había estado usando como disfraz de civil. Se dejó caer sobre un colchón irregular, con los muelles clavándosele en la espalda. Ah, qué lujo, murmuró mirando al techo manchado de humedad. 5 estrellas. Se lo recomendaría a otros supervillanos. Si no se ríen de mí por ser tan pobre y la pelea de hoy había sido mucho más intensa que la anterior, pero, curiosamente, no estaba tan agotado. Su resistencia estaba mejorando notablemente como consecuencia del dominio cada vez mayor de su don. Por algún motivo, sintió la necesidad de hablar con su padre. Sacó el teléfono y marcó el número. Phil contestó antes del segundo timbrazo. Luke, amigo. ¿Qué tal te fue en tu demo como freelance? ¿Los impresionaste con tu genialidad creativa? Luke sonrió. Ah, sí, la historia de portada. Les había dicho a sus padres que se ausentaría de casa para trabajar en una pequeña demostración de una aplicación web como freelance, que duraría una semana y que tenía que presentar a los clientes en persona. Una razón perfectamente válida para desaparecer durante días y volar un puente por los aires el 4.º día. Todavía le quedaban 3 días antes de terminar el proyecto e irse a casa. 3 días para pasar desapercibido en este garaje, alternando entre otros 2 escondites de reserva que había explorado, solo para mantener todo a salvo. Planeaba buscarse un lugar propio en el futuro, una vez que su situación económica mejorara. Porque, la verdad, la vida no es nada barata. Por ahora, no le quedaba más remedio que vivir a costa de la comida y el sustento de sus padres. Papá, todo salió bien, dijo Luke, intentando sonar como un freelancer cansado pero satisfecho.
Muchas horas, muchas revisiones, ya sabes cómo es. Los clientes siempre quieren algo más grande. Es como en el sector inmobiliario, ¿sabes? Phil soltó una risita. Como el mejor agente inmobiliario, entiendo lo que quieres decir. Bueno, no te mates trabajando. Oye, ¿viste la transmisión en vivo de ese terrorista hoy? ¿Sobre el puente? Luke arqueó las cejas. Sí, lo vi. Cosas increíbles. Hizo una pausa y luego añadió. Pero el padre de ese terrorista era un verdadero monstruo. O sea, por lo que dijo. Exacto. Phil parecía haber atado cabos sueltos. Su padre fue sin duda el responsable de que se volviera tan chiflado. Ya sabes, una infancia difícil, una mala crianza. La boca de Luke se contrajo. Lunacy. Una hermosa palabra nueva. Apenas pudo contener una risita. Sí, papá. Un auténtico chiflado. Pero tengo suerte, eres un padre estupendo. Phil casi se emocionó hasta las lágrimas, charlaron unos minutos más sobre cosas normales, y luego Luke colgó con una agradable sensación de bienestar. Su padre era un payaso, pero un payaso simpático. Dejó escapar un largo suspiro y se incorporó en el colchón. Muy bien, dijo al garaje vacío, estirando los brazos. Es hora de comprobar la cosecha. Gracias por leer. Apóyame en Patreon. https www.patreon.com/c/marbeller. Ahora mismo hay 3 capítulos avanzados. Capítulo 30. Capitán 29. Entendiendo a la audiencia. Tras colgar la llamada con su padre, Luke se incorporó en el colchón que crujía y abrió la aplicación Testream en su teléfono. Misión. Transmisión de terror en vivo. Objetivo. Llevar a cabo una operación terrorista transmitida en directo desde cualquier instalación comercial o pública. Condiciones. Duración. Más de 25 minutos, completado. Más de 15 rehenes, completado. Recompensa. Cupón de descuento para la tienda Terror, 75% de descuento, más 120 puntos terror. Condición adicional. Enfréntate en batalla con un individuo con superpoderes. Completado. Recompensa adicional. Más 100 puntos de terror, los puntos extra se otorgan según la fuerza del enemigo. Estado. Realizado con éxito. Luke desplazó la pantalla hacia abajo para consultar los detalles adicionales. Al igual que en su última operación, el sistema había establecido las recompensas adicionales por un desempeño superior al esperado. Duración excedida en 1 minuto o más. Más 2 TP. Se superó el número de rehenes en 5. Más 15 TP. Recompensas disponibles. Cupón de descuento de Terror Shop, 75% de descuento. Más 120 TP base. Más 100 TP de bonificación de batalla. Más 17 TP de rendimiento superior. Aceptar recompensas. Rechazar recompensas. De nuevo, ¿por qué siquiera se plantea esa pregunta? Luke pulsó aceptar recompensas. Hizo clic para consultar sus estadísticas actualizadas. Nombre de usuario. Luke Dumpy. Clasificación terrorista. 4.932.441, 4.899.457. Nivel de potencia. D. Logros. Nuevo recluta. Puntos de terror totales. 431. Tiempo de espera para la siguiente misión. 20 horas y 11 minutos. Últimas estadísticas de transmisión, sección de patrocinadores. Máximo de espectadores. 43. Duración total. 26,1 min. Número total de rehenes. 20 comentarios. 38 me gusta. 18 donaciones. 161. Maldita sea, murmuró Luke, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Las donaciones por sí solas superaron la recompensa básica de su misión. Durante su primera emisión en el Daily Bugle, sus donaciones totales solo habían sido de 38 TP. Llegar hasta los 161 TP fue un progreso enorme. Claro, The Fall Fan había contribuido enormemente a ello con una única donación de 90 TP, pero el crecimiento era innegable. Tocó la sección de comentarios y se preparó para la vergüenza. Revisar los comentarios era parte del trabajo ahora. Tenía que saber qué funcionaba, qué hacía que la gente le arrojara papel higiénico. Básicamente, necesitaba comprender a su público. Terrorismo basado en datos. Comentarios de los usuarios. Saitama 0004. Supongo que nació para esto. Fic. Está interpretando esta parte demasiado bien. Luke parpadeó. Vaya. Gracias, supongo. Jamás en su vida pensó que ser elogiado por ser un buen terrorista le haría sentir un poco bien. A continuación, mencionó el comentario que hizo cuando compartió su trágica historia con Gwen.
Arca de Lucifer. ¿Es una historia real o solo está bromeando? Álcole. Me sorprende, ¿de dónde viene la historia de fondo? Un poco de ambas cosas, amigos, susurró Luke. El fan de Fall. Me recordaba tanto a él, una lágrima blanca y pegajosa acaba de rodar entre mis piernas. Luke se atragantó. Su rostro se contorsionó en 5 expresiones diferentes en 2 segundos. Confusión, horror, una gratitud incómoda, más horror y, finalmente, una dolorosa aceptación. Papá, relájate. Jadeó, cubriéndose los ojos con una mano. El fan de Fall también dejó otros comentarios diciendo que apreciaba la nostalgia, pero que preferiría que Veritas desarrollara su propio estilo original en el futuro. Luke lo entendió perfectamente y respetó las opiniones. Honesto, constructivo y generoso. Sigamos adelante. Binge. Morder almohada, Hulk entrando en seco. Binge. Todo es risas y tonterías hasta que alguien se ríe y se caga desesperadamente intentando seguir adelante. The Disgraced One. Este mocoso no para de sorprenderme, ¿eh? Pensar que de verdad lo mataría. Parece que te subestimé. Me pregunto, si podrás mantener este nivel de entretenimiento o si te derrumbarás como los demás. Esa imagen apareció justo cuando Luke le voló la cabeza a Patrick con una explosión a quemarropa. Solo puedo intentar estar a la altura de las crecientes expectativas, murmuró Luke. Su desplazamiento por la pantalla se ralentizó mientras sus pensamientos se dirigían a Patrick. Luke bajó el teléfono, recostando la cabeza sobre el colchón mientras miraba al techo. Esta había sido su primera víctima. Veritas y Luke eran 2 personalidades distintas, cuidadosamente separadas. Pero la decisión de acabar con Patrick, en eso sí que estaban de acuerdo. Patrick era un monstruo disfrazado de humano. Dejarlo seguir respirando solo significaba que más personas, más niños sufrirían destinos peores que la muerte. Aún así. Primera muerte. Curiosamente, Luke no sintió nada. Ni náuseas. Ni remordimientos en el estómago. Suspiró, volvió a coger el teléfono y siguió desplazándose por la pantalla. La siguiente tanda de comentarios mayoritarios provino de las peleas e interacciones con Gwen. Evil Wisp. Ódiame, más soy un hombre y estoy ovulando ahora mismo. R6617, ARG 9732. Lamentablemente, no tengo nada para mostrar adecuadamente las imágenes y el hilo de pensamiento que me provocó esta frase. Cuando peleó con Gwen, algunas personas donaron papel higiénico, disfrutando de la intensa acción. Pero entonces, llegó el momento en que Gwen aterrizó brevemente sobre su teléfono cámara flotante en el cielo. Como ella se había parado justo encima del dispositivo, la lente apuntaba directamente hacia arriba. Comentarios innombrables, fue puramente involuntario, pero estos malditos degenerados. Binge. 5 TP por el teléfono, quiero olerlo PPP de One Ologues. Bueno, guarden algunas explosiones para algunos disparos por la espalda fuertes más tarde. Y cuando bombardeó a Gwen en el cielo con sus ataques incesantes, eso generó la mayor cantidad de TP de múltiples espectadores. Aproximadamente 40 TP en tan solo 1 minuto de la pelea aérea. Y llegó otro momento embarazoso, cuando Gwen lo estranguló por detrás. Wandering Demon. Literalmente coqueteando durante una pelea, ¡qué vergüenza! Los solteros están llorando aquí. IN 6730. El barco está zarpando. Binge. No puedo creer que sea el único normal aquí. Luke resopló. No eres normal, tío. Donaste 5 rollos de papel higiénico pidiendo oler el teléfono. Estos espectadores eran, de lo más variopintos. Caóticos. Sin filtros. Degenerados. A veces, completamente desquiciados. Pero ahí estaban. Miraban. Incluso le lanzaban papel higiénico. Y sinceramente, estaba agradecido. Hoy se había dado cuenta de algo importante. Su público no era solo un grupo de monstruos sedientos de sangre. Claro que querían terror, pero para ellos era un género de entretenimiento. Querían intriga, trama y un villano con carisma. Básicamente, terror y entretenimiento. Tal como se describía en la página acerca de... Claro, siempre había algunos en el chat publicando cosas como maten ya a los rehenes o hagan explotar el tren, pero eran una minoría muy pequeña. La gran mayoría de sus espectadores prefería su estilo actual. Además, Luke solo hacía esto para proteger su paz, no para destruir su alma y su paz mental matando a inocentes, lo que lo atormentaría cada noche. Supuso que cada streamer de T-Stream en todo el Omegaverso probablemente tenía su propio tipo de audiencia. Algunos se dirigían a maníacos sedientos de sangre. Otros, a mentes maestras de la estrategia.
Al parecer, el grupo de amigos de Luke era una extraña mezcla de adictos a la acción, amantes del drama y románticos profundamente desequilibrados que los emparejaban con la heroína. El hecho de que su rango terrorista estuviera aumentando demostraba que estaba haciendo algo bien. Sabía que el rango terrorista no era una medida de su nivel de poder real, sino un índice de popularidad. Por eso solo aumentaba después de transmitir en directo, y no cuando aumentaba su poder. Tras finalizar el análisis, llegó a algunas conclusiones. El flujo de TP fue mayor cuando comenzó la pelea con Gwen. Y cuanto más intensa era la pelea, mayor era el flujo de TP. Lo cual era de esperar, ya que incluso recibía una bonificación por luchar contra individuos con superpoderes. Deslizó el dedo hacia la pestaña de dominio de dones. Su don de explosión se había mantenido en el 79% desde la última misión. Experimenta una situación cercana a la muerte para desbloquear la maestría más allá del 79%. Alternativa. Gasta 100 TP para evitar la condición. Pulsó el botón para pagar la tarifa de 100 TP. Iniciando. Luke ladeó la cabeza. ¿Iniciando qué? Normalmente solo dice actualizado. ¿Por qué hay una barra de carga para? Ah. Hijo de. De repente, un dolor agudo y punzante lo atravesó justo en el centro del pecho. Era como si una aguja caliente le recorriera el corazón. Pero terminó en un instante. Proceso finalizado. ¿Qué acaba de pasar? Un poco de claridad no vendría mal. Jadeó Luke. El dolor había desaparecido, pero no le había gustado la sorpresa. Inclinó la cabeza, frunciendo el ceño. Algo no cuadraba. O mejor dicho, algo le parecía demasiado bien. Como si su cuerpo hubiera experimentado una evolución radical en un instante. Notó una chispa cerca de su mano. Una minúscula partícula de sudor había explotado sin que él lo deseara. Esto nunca había sucedido antes. Y luego, ¡boom! Una explosión masiva y violenta de color naranja y amarillo estalló, no solo desde las palmas de sus manos, sino desde todo su cuerpo. El garaje no tenía ninguna posibilidad. Cuando el humo se disipó, Luke se quedó de pie en medio de una ruina ennegrecida y humeante. Dejó escapar un largo y agotado suspiro. Estaba vivo. Era más fuerte. Y estaba completamente, 100% desnudo. No puede ser. Murmuró. El teléfono flotó frente a él, y rápidamente pulsó el botón para equiparse con su traje de terror. Este escondite quedó oficialmente fuera de servicio a partir de ahora, ya que la policía y los bomberos jamás lo ignorarían, aunque este lugar esté lejos de la vía pública. Es hora de moverse, dijo Luke, bajando la voz al tono serio de Veritas. Pero no podía simplemente huir. Observó los restos. Podría haber cabello o células de piel. Y aunque Luke solo había traído comida, agua y una sábana, aún podría haber algún detalle insignificante que vinculara a Luke Dumpy con este escondite. Este lío fue pura mala suerte, murmuró Luke. Pero no dejaré que se convierta en algo más que una breve noticia de 2 párrafos. Apuntó con las palmas de las manos hacia adelante, hacia el suelo del garaje, y disparó. Luego, para asegurarse, quemó el suelo una vez. Y mientras lo hacía, se maravillaba de su control y de la intensidad de sus explosiones. Un par de días después, un pequeño icono rojo parpadeó en la campana de notificaciones en la esquina superior derecha de Testream. Lo pulsó. 2 mensajes se desplegaron en la pantalla. Botín del 1000 aniversario. Todos los artículos de la tienda del terror a un precio 5 veces menor. Tiempo de espera. 2 días. Sesión anual de preguntas y respuestas sobre terror. Una sesión privada de interacción de 1 hora para los mecenas. Sin combate. Sin objetivos. Solo tú y tu audiencia, respondiendo preguntas y fortaleciendo tu marca. Recompensa. 20 TP al finalizar. Tiempo de espera. 15 días. Estaré esperando con ansias el evento de botín. Tal vez guarde el cupón de descuento por ahora. Si el cupón de descuento se puede combinar con el evento de botín, entonces podría comprar una habilidad superpoderosa con la cantidad de TP que me queda. Gracias por leer. Apóyame en Patreon. https www.patreon.com/c/marbeller. Ahora mismo hay 3 capítulos avanzados. Capítulo 31. Capitán 30. El bufón lo sabe todo. Tras el caos del puente, Gwen finalmente llegó a su residencia estudiantil. Se había cambiado de ropa rápidamente por el camino, dejando a un lado su traje de araña chamuscado y poniéndose una sudadera con capucha extra grande y unos pantalones holgados antes de entrar al campus.
La última vez que Veritas atacó, sus palabras la perturbaron tanto que se fue directamente a casa, esperando que apareciera en casa de sus padres. Por suerte, nunca llegó. Esta vez, fue directamente a su residencia universitaria. Tenía que minimizar el tiempo que pasaba fuera durante el día. La habitación en la residencia estudiantil estaba incluida en la beca, así que no tenía que pagarla. Pero planeaba conseguir un trabajo de medio tiempo y alquilarse su propio apartamento. Esta vez no estaba tan tensa. Al fin y al cabo, solo eran un par de huesos rotos y algunas quemaduras feas. Dolorosas, pero nada que no desapareciera casi por completo en unos días. Se recuperó rápidamente. Suspiro, dijo, desplomándose finalmente sobre la cama. El colchón crujió, acompañando su propio suspiro. Ni siquiera se quitó los zapatos. Simplemente se puso los auriculares con cancelación de ruido y cerró los ojos. Había sido el día más duro de su vida. Había salvado a los rehenes, sin duda. Había arrastrado un vagón de tren a un lugar seguro con sus propias manos. Pero no pudo impedir que Veritas matara a Patrick. Por derecho propio, debería odiar a Veritas. Había provocado una auténtica carnicería en aquel puente, poniendo en peligro la vida de muchísimas personas y matando a un ser humano, aunque éste hubiera actuado por su cuenta. Veritas incluso la había golpeado hasta que se le rompieron los huesos y se le quemó la piel. Pero por alguna razón, el odio simplemente no se mantenía hoy. Por algún extraño motivo, el odio ardiente que solía sentir por él se estaba desvaneciendo en otra cosa, lástima. Tras escuchar sobre su pasado, no pudo evitar notar las grietas en su coraza. Empezó a comprender cómo alguien podía volverse tan retorcido. Esa es la única razón por la que no le propinó el puñetazo que abolló la viga metálica en su cara. Probablemente fue perseguido toda su vida, susurró mirando al techo. Probablemente nunca conoció un solo momento de verdadera calidez o amor humano. Si pasas toda tu vida sufriendo maltratos, es difícil ver lo bueno en los demás. Veritas no solo odiaba al mundo. Estaba convencido de que el mundo lo odiaba primero a él. Creo que la razón por la que me llama una y otra vez es porque se ve reflejado en mí, podía comprender, aunque solo un poco, la caída. Cómo una persona podía volverse tan rota, retorcida, psicótica. Y créeme, después de que vuelvas a casa hoy y veas el mundo con los ojos de la gente, te darás cuenta de lo maravilloso que es a veces simplemente dejar morir a alguien. Sus palabras resonaban en su mente, se incorporó tan rápido que sus costillas protestaron con un fuerte pinchazo. ¿Qué quería que viera? Su portátil estaba sobre su mesa de estudio. Lo abrió y tecleó en la barra de búsqueda. Internet ya estaba en llamas. Newtool 47. ¿Vieron los archivos? Son horribles. Durante la transmisión, Veritas no mostró ni una fracción de lo malvado que era ese monstruo, Lina. Eso no significa que Veritas tenga autoridad para matar a un ser humano. Jack. @Lina Patrick no entra en la categoría de humano. Así que supongo que fue solo una caza. Botella. @Jack de acuerdo. Roxy. Voy a preguntar de nuevo, ¿alguien sabe qué plataforma de streaming usa Veritas? Jaja. Quiero volver a leer esos comentarios del stream. Jaja, tren de confesiones en el incidente del puente. Adorable Filter. He recopilado todos los comentarios del stream a través de múltiples fuentes. Aquí está el enlace por si alguien lo quiere. Botella. @Newtool 47 cierto. Antes de leer esos archivos, no sabía si Patrick merecía cadena perpetua o la muerte a manos de Veritas. Pero ahora creo que Veritas no le hizo sufrir lo suficiente. Botella. Entre la enorme cantidad de datos que Veritas subió, he recopilado y clasificado las peores acciones de Patrick y el senador Stern. El cursor de Gwen se detuvo en el aire. Hizo clic en el primer enlace, el de Adorable Filter. Apareció un registro de chat que mostraba los comentarios en directo de la transmisión de Veritas. Abiprince. Primero. Lina. Oh, no. CJ. Spider-Woman, por favor, mira esto. Jack. @Abiprince hijo TT, esto es un terrorista, Newtool 47. Ya ha vuelto. Cafeinewitch. No puedo creer que esté viendo esto en Starbucks ahora mismo. Blank Profile 99. Santo cielo. No me digas que el alboroto que hay en ese puente es por su culpa. Estos comentarios surgieron cuando la boca de la máscara de Veritas se abrió para revelar cientos de dientes irregulares en su interior. Cafeinewitch. ¿Qué demonios? ¡Qué miedo! Ann. Sí, así es como luce un bufón diabólico, Misa. Mi tipo, la verdad, Gwen se detuvo a mitad del desplazamiento.
Parpadeó mirando la pantalla. ¿Qué le pasa a esta chica, Misa? Ella siguió adelante. Gwen desplazó la pantalla más rápido, pasando por alto las reacciones de pánico, hasta que llegó al momento en que Veritas ejecutó a Patrick. Bebé de 300 meses. Joder. Veritas lo mató. Claro que sí. Ashley. Mierda. Iván. Bien merecido, diría yo. Esos depredadores no merecen vivir en absoluto. Cafeinewitch. Por mucho que odie a Veritas, el hecho de que matara a ese monstruo me produjo cierto alivio. Ava. ¿Qué demonios, chicos? ¿En serio están apoyando a un terrorista? Acaba de ejecutar a alguien en directo, Emily. @Ava tienes razón. ¿Y si al día siguiente decide matar a alguien porque se saltó un semáforo en rojo? Adorable Filter. El diablo de la verdad ejecuta a un monstruo con piel humana vestido con una túnica blanca, en lugar de señalar con el dedo al bufón, los simpatizantes del mal pueden meterle el dedo en el culo. Los ojos de Gwen se abrieron de par en par al leer lo último. Internet era un lugar salvaje. Entonces los comentarios cambiaron. Veritas había contado su historia y había pronunciado un discurso final a la maltrecha Spider-Woman. Zoe. Maldita sea. El padre de Veritas era un verdadero monstruo. Me pregunto cuánto habrá sufrido siendo un niño pequeño y adorable. Adorable Filter. Créeme, no apoyo las acciones de Veritas excepto la de matar a Patrick. Pero, sinceramente, ¿no tiene Veritas algo de razón? Diego Nascimento. ¿Sabes qué es más aterrador? Que solo dijo la verdad. Cada palabra que dijo es cierta. Iván. Levántate, mujer araña. Puedes hacerlo. Tienes que salvar a los rehenes. Adorable Filter. Spider-Woman, ¿por qué no aceptas su trato y luego le pides que libere a los rehenes a cambio? Te apoyaré incluso si estás con Veritas. Quizás hasta lo espero con ansias. Gwen sintió que se le ruborizaba la cara tras la pantalla. ¿Qué esperas con ansias, exactamente? Jamás me uniré a él. Ángela. ¿Qué demonios? Se liberó. Adorable Filter. Joder, Veritas se acaba de ir. ¿Cómo se supone que Spider-Woman va a salvar a la gente atrapada en el tren? Misa. No, Veritas, por favor no te vayas. Gwen cerró el registro de comentarios y se recostó en su silla. Sentía la cabeza hecha un lío. Los comentarios fueron de lo más variados. Algunos horrorizados, otros sedientos de sangre, otros inquietantemente ávidos. Pero una cosa estaba clara. La gran mayoría apoyaba lo que Veritas le había hecho a Patrick. No eran indiferentes, sino que lo celebraban. ¿Qué más habrá subido Veritas? Se preguntó. Su cursor se movió al segundo enlace. El de @Botrle. Una recopilación de las peores acciones. Hizo clic. La página se cargó y se abrió el primer archivo. Se le revolvió el estómago. Una hora después, la culpa que sentía por no haber salvado a Patrick Shane había desaparecido por completo. Pero eso no significa que apoye lo que hizo. El Triskelion cuartel general de Shield. El día después del ataque de Veritas al puente de East River, Nick Fury estaba sentado detrás de su escritorio, hojeando archivos confidenciales como de costumbre, cuando la puerta se abrió con un siseo. La agente María Hill intervino. Señor, Fury cerró el archivo. Sin levantar la vista, pulsó un pequeño botón incrustado en su escritorio. Todos los dispositivos de escucha, todas las señales de monitorización, todos los sistemas de escucha digitales dentro de la cabina quedaron sordos y ciegos. Agente Hill, dijo Fury, mirándola finalmente a los ojos. Tengo un par de misiones para usted. Hill permanecía firme, listo. Primero, continuó Fury, quiero que reclutes a Spider-Woman. Incorpórala como agente de Shield, en su programa de formación de superhéroes. Gwen Stacy ha hecho un trabajo extraordinario últimamente. Todavía le falta pulir algunos aspectos, pero su potencial es innegable. Ella sintió. Entendido, señor. Se la incluirá como candidata para la iniciativa Vengadores y se le asignará el presupuesto correspondiente, añadió Fury, entrecerrando ligeramente su único ojo. Mantén esa parte en secreto por ahora. No hay necesidad de inflar el ego de una joven. Y esbozó una leve sonrisa. Entendido, señor. ¿Y la otra tarea? Fury deslizó un archivo físico sobre el escritorio. Esto queda entre nosotros. Y lo cogió y lo abrió, examinando el contenido con su mirada experta. El archivo detallaba la Lemurian Star, una plataforma móvil secreta de lanzamiento de satélites que actualmente navega en algún lugar del Océano Índico. Propiedad de Shield.
Información altamente clasificada. Lo que Fury quería a continuación hizo que Ill se detuviera a pensar. Quería que ella contratara a un terrorista para secuestrarlo. No es un terrorista cualquiera. Es Veritas. Ill frunció el ceño, pero no cuestionó la misión en sí. Sabía que no era así. Los planes de Fury tenían múltiples capas. Lo que sí cuestionó fue la elección del recurso. Señor, ¿por qué lo contrató? Preguntó ella, cerrando el expediente. Es extremadamente impredecible. Fury se recostó en su silla, juntando las puntas de los dedos. Lo contratamos precisamente porque es impredecible. Y porque es imposible atraparlo. Ella comprendió la implicación de inmediato. Si Veritas secuestraba la estrella lemuriana, el mundo lo interpretaría como otro ataque suyo. Nadie sospecharía de la participación de Fury. Será difícil localizarlo dentro del plazo previsto, señor, dijo Ill. Ya hemos estado intentando rastrearlo. Sea cual sea la tecnología que utilice, lo oculta de los satélites, de todo tipo de sistemas de reconocimiento e incluso de nuestro sistema de mapeo de firmas térmicas. Además, su participación en la misión tampoco está garantizada. La expresión de Fury no cambió. Por eso te di la lista, agente. Puedes retirarte. Ella volvió a saludar. Señor. Pocos días después, la línea segura del escritorio de Nick Fury emitió un pitido. Lo cogió inmediatamente, recostándose en su silla de cuero. Informe, agente Ill, ordenó Fury. El informante rechazó la misión, señor, se oyó la voz de Ill a través del canal encriptado, con un tono inusualmente tenso. La expresión de Fury permaneció indescifrable. Es un comodín, Ill. Esperaba un no. ¿Algo más? Ill hizo una pausa por un segundo. Señor, él ya conocía los detalles de la misión. Quizás incluso mejor que yo, antes de irse, también me dio un consejo. No confíes en nadie más que en ti mismo. El bufón que lo sabe todo, ¿eh? Fury soltó una risita seca y breve. Bueno, hay que reconocerle el mérito. Es el mejor consejo que jamás recibirás. Dime, ¿cómo conseguiste finalmente localizarlo para hacerle la oferta? La voz de Ill sonaba cansada. No tenía por qué hacerlo, señor. Gracias por leer. Apóyame en Patreon. https www.patreon.com/c/marveller. Ahora mismo hay 3 capítulos avanzados. No olvides que lo escuchaste en Larios, el devorador de mundos.